Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Desengáñese. Lo más importante que está pasando en España es que el gobierno ha decidido recurrir a la violencia para agitar la calle y levantar una última bandera que pueda convencer a las masas de izquierdas, cerriles como son, de que no se abstengan y sigan votando a un gobierno acosado por todas partes por casos de corrupción extremos. Es ante eso, ante lo que estamos y no otra cosa. No hay banderas que objetivamente pueda levantar ya Pedro Sánchez. La del feminismo se ha resuelto en la suelta de violadores a la calle. La de la ecología se ha resuelto en las políticas absurdas que han llevado a la riada de Valencia o a los incendios de este verano. ¿Qué más? Franco, les ha salido al revés. Al final cientos de miles de jóvenes han descubierto quién era Franco. Queda Palestina. Nada sustancial ha cambiado desde el mes de abril hasta ahora en el conflicto de Gaza. En el mes de abril el gobierno seguía comprando armas a Israel, 1.000 millones si no me equivoco, de euros. Aquí había ciclistas israelíes que ganaban vueltas, en Cataluña, por ejemplo, y no había ningún problema. Ahora sí. ¿Por qué? Porque le interesa. Y porque además la causa palestina tiene la ventaja de que es algo muy lejano. Es algo muy lejano y muy complicado. Es muy difícil de entender, es muy difícil de explicar. Pero sirve para motivar emocionalmente a unas masas que lo que necesitan es solo eso, solo eso. Y en estas estamos. Las revelaciones de hoy de varios medios que el Ministerio del Interior niega, a pesar de que las fuentes policiales lo confirman, es aterradora. El recurso a bronquistas profesionales vinculados con la Kale Borroka etarra y con el mundo de Hamás. Eso es lo que nos hemos encontrado. Y más cosas que luego contaremos. ¿Y los suyos no lo ven? Los suyos no lo quieren ver. El gigoló es ese profesional del sexo cuya destreza consiste en crear una dependencia emocional formidable en sus víctimas que desean ser amadas. Él les ofrece eso, las engaña, pero eso a ellas les da igual. En política también funciona. Y Pedro Sánchez, créame, de eso sabe un montón. 21 casi 48, 20:48 en las Canarias, 47. Antes de dar paso a los titulares, yo quería contarle algo que acaba de ocurrir hace apenas un par de horas y que es para no creérselo. Le contaba yo lo de las seducciones de Sánchez. Bueno, atentos a lo que ha acordado el gobierno con Juntos por el Mal. Porque lo que ha acordado es que a partir de ahora sea obligatorio en cualquier empresa de toda España con más de 250 trabajadores que el cliente sea atendido en catalán, esté donde esté. Creo que tenemos el titular que aparecía en El Mundo hace un ratito. Ojo al asunto. En la Constitución, no se me tronche usted, no se me tronche, pero hay que decirlo. En la Constitución española hay un artículo que dice que la lengua oficial del Estado es el castellano, que todos los españoles tienen el derecho de usar y el deber de conocer. O sea, esto es inconstitucional, pero da lo mismo porque ya todo es inconstitucional. Junts pacta con Pedro Sánchez la obligación para las grandes empresas de atender en catalán a los clientes. En toda España, como además ocurre que los vascos y los gallegos y toda esta gente que... ¿Y nosotros qué? ¿Van a protestar? Pues también. Pues también. Es decir que esto es una locura absoluta, pero en esta locura estamos. Vamos a ver, este hombre sabe que si deja el poder va a acabar en la cárcel, él y no solo él. Hará lo imposible para evitarlo. Y eso incluye, como estamos viendo, el recurso a la violencia. De momento, de forma vicaria. Esperemos que se quede ahí. Titulares. Bueno, la pacífica sociedad civil española, nos decía Sánchez, hoy hemos sabido que la pacífica sociedad civil son fundamentalmente borrocos y yihadistas, que son los que han movido todo esto al mismo tiempo que los policías cuentan, no solo los que han identificado de esta banda, sino también el descabellado despliegue policial, por así llamarlo, que arbitró Interior para la jornada del final de la vuelta, empezando por poner al frente del dispositivo a un señor de Barcelona, que no es que no esté capacitado para, en fin, mandar antidisturbios, es la unidad de allí, pero claro, es que, ostras, que el que conoce la calle aquí es otro, ¿no? Bueno, no dan crédito los policías.
Ya sabe usted que los sindicatos han elevado de diferentes denuncias contra, en particular, el delegado del Gobierno en Madrid, que es el responsable político directo. En fin, lo contaremos. El Ministerio del Interior, todo se ha dicho, ha negado que estas noticias que han filtrado fuentes policiales sean ciertas, pero claro, estamos hablando del ministro del bulo del culo. Es que estamos hablando de esta gente, ¿no? En fin, bueno. Luego, más, dice RTV que no participará en Eurovisión mientras esté Israel. España ha decidido ponerse, el gobierno español, al frente del boicot internacional a Israel. No está solo España, esto hay que decirlo también, ¿eh? O sea, no es solo cosa de Sánchez. Lo que pasa es que él aquí ha encontrado un argumento maravilloso para decir, pinto algo en el mundo, aunque sea en una, en fin, cruzada tan discutible como esta. ¿Detrás qué hay? Pues detrás hay lo que hay, entre otras cosas. Vamos a ver lo que opina la Fiscalía Anticorrupción sobre Santos Cerdán, porque es lo que la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Luzón, ha enviado al magistrado del caso, que es el señor Puente, si no me recuerdo mal, usted me perdonará, pero me confundo con los nombres de los jueces ya, pero en fin, oponiéndose a la salida de la cárcel de Santos Cerdán. ¿De cuáles son las razones que da? Joder, pues le hace un traje. Le hace un traje y aquí le vamos a contar hasta la última costura. Escándalo que no tiene que pasar desapercibido, esto es una auténtica vergüenza. Resulta que todo el mundo sabía quién era el violador de Hortaleza. Todo el mundo, y me refiero a las autoridades, sabían que era un criminal peligroso. El papel lo ha sacado Rubén Pulido, al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo en su combate, que en fin, buenos quebrantos le está costando. Pero ahí está el papel, y el papel implica tanto al Centro de Comunidad Solar, que es el del autoconsumo remoto. No hace falta que tenga usted en su casa placas. La inmensa mayoría de los ciudadanos no puede poner placas en las azoteas de los bloques de pisos donde viven. Pero sí que puede optar a la energía que se produce en plantas colocadas en lugares donde no lesiona el entorno natural. Y esto lo quiero subrayar porque es muy importante. Hemos visto auténticas salvajadas, y además hemos dado los nombres de las empresas, en Andalucía, arrancando olivos por cientos, por miles, ¿verdad?, para poner placas. No. Esta gente lo hace muy bien, lo piensa muy bien. Y además, por cierto, cultivan debajo de las placas, todo se ha dicho. Eso es lo que representa Comunidad Solar. Y tenemos ya a su director de marketing, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va eso? Muy bien, todo muy bien. ¿Estamos en la promo del autoconsumo remoto? Totalmente, sí, básicamente, bueno, iba a explicar qué es Comunidad Solar y qué es el autoconsumo remoto, pero lo has hecho tan bien que al final voy a ser muy repetitivo, pero si lo tengo si lo tengo que explicar en un minuto y sobre todo para remarcar los mensajes que has lanzado, básicamente Comunidad Solar lo que hace es democratizar el uso de las energías renovables para cualquier persona que quiera producir su propia energía sin dañar el medio ambiente. Por tanto, todos aquellos que no tengan un tejado donde poner placas solares, o bien tienen un tejado pero no quiere hacer obra, personas que son propietarios de sus casas o bien están en alquiler, todos ellos pueden acceder al autoconsumo remoto, que, como bien has dicho, no es más que, como estáis viendo en este vídeo, ser dueño de unas placas solares en un campo fotovoltaico que tenemos en España, que efectivamente, como bien has dicho, no se destruye la flora ni la fauna con estas instalaciones, y básicamente en esas placas tú producirás tu propia energía que te llega a tu casa y te proveerá un ahorro de entre un 50 y un 70% en función del contrato que tengas. Una cosa importante, esto sale solo, es decir, tú no tienes que estar pendiente de la placa, que esto es interesante decirlo. No, tú estás enchufado y dentro, claro. Eso es. No obligamos a nadie a que vaya allí, esté animando a la placa para que recargue toda la luz, ni organizamos autobuses para que lleguen allí a controlar su propia luz. Todo esto es muy sencillo. Directamente el sol hace el trabajo y nosotros distribuimos la energía que el sol ha generado en tus placas solares y te las mandamos a tu casa. Es decir, que básicamente en el momento en que entras en Comunidad Solar no te enteras, y es igual que si estuvieses en cualquier compañía energética, porque se hace el cambio en 24 horas y no tienes que estar pendiente de nada. Te llega tu factura de luz, tenemos una app donde viene lo que estás consumiendo y lo que te has ahorrado y el coste de digamos, el pago de la luz.
Y luego, por último, ya que me comentabas antes, que de hecho me he enrollado porque tu pregunta era cuál es la promoción que tenemos ahora mismo, pues te respondo que tenemos ahora mismo un 5% de descuento simplemente llamando al teléfono que aparece en pantalla, 980 28 12, o bien, mucho más fácil, entrar en comunidadsolar.es y cuando entres en la página web, comunidadsolar.es, directamente dejas tus datos, nombre, apellidos y teléfono y nosotros te llamamos. Una vez que te llamemos o bien a través de la página de Comunidad Solar, cuando vayas a contratar cualquier tipo de nuestros productos, ofrecemos ahora un 5% de descuento con el código 5ToroTV. 5 por el 5%. Yo le aconsejo que pruebe, porque además son amabilísimos. Si a usted al final no le interesa, pues no pasa nada. Pero tenga usted en cuenta que es una empresa que nació pensando en el consumidor. Y esto es muy importante, porque tienen fórmulas para todos. Para cualquier economía, para cualquier persona, para cualquier rango de consumo. Así que desde luego vale la pena probar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Comunidad Solar para ser comunero. Venga, publicidad. Vámonos a la vuelta. A la vuelta vamos a empezar a contar lo que hay. Lo que ha contado Netanyahu esta mañana. Esto va para largo, para muy largo. El asunto de Hortaleza que ha revelado Rubén Pulido. En fin, enseguida. 22 horas 8 minutos, 21 y 8 en Canarias. Vamos al asunto de Israel. Vamos a tratar de separarlo del ruido, con perdón por el palabra que ya es tópico, gubernamental. O sea, es cierto que en el Oriente Próximo existe un conflicto terrorífico. Bueno, Israel anunciaba anoche ofensiva terrestre que se ha producido al mismo tiempo que Netanyahu aparecía junto a Marco Rubio, por cierto, el secretario de Estado norteamericano, anunciando cosas que permiten prever que la cosa va para largo y que Israel, el Estado de Israel, está dispuesto a asumirlas. A todo esto, ¿qué dicen los de alrededor? Porque Egipto no quiere refugiados de Gaza, Jordania no quiere refugiados de Gaza, los países árabes no quieren refugiados de Gaza. Los países árabes han estado apoyando así de aquella manera la causa palestina cuando era identificable con una causa nacional palestina. Desde el momento en que parte del pueblo palestino, por así llamarlo, porque ya digo que está la cosa muy dividida, ha pasado a depender de un grupo yihadista, como es el caso de Hamas, nadie quiere a esa gente. Quien lo sufre, ciertamente, son los gazatíes de a pie. Pero el problema no es sobre Israel, viene de lejos. Bueno, en fin, estas cosas hay que saberlas. Yo las pondría encima de la mesa, en verdad, sin ir a este estudio, y de momento contar lo de Netanyahu. Porque lo que ha anunciado, bueno, Yago Soler nos lo resume. Romperemos el asedio, seremos una especie de Atenas y Esparta, afirma Netanyahu ante el secretario de Estado estadounidense. Tel Aviv quiere asegurarse, en la guerra más larga y costosa, los apoyos de Washington, su fiel aliado. Según el primer ministro israelí, habrá un aislamiento que durará varios años. Afirma que su economía tendrá que adaptarse y vaticina sanciones y problemas para importar armas. La Unión Europea aprobará la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel por las masacres en Gaza. Bruselas es el principal socio comercial de Tel Aviv. Los empresarios del país acusan a Netanyahu de llevar al Estado a una recesión peligrosa y sin precedentes. Cada vez son más las voces que llaman genocidio a los bombardeos diarios de Israel sobre la Franja de Gaza. La última, un informe de una comisión independiente de Naciones Unidas. Francia, Países Bajos, España o Italia se han sumado a un embargo de armas sobre el ejército hebreo. En la práctica, sirve de poco. La mayoría de las armas vienen de Estados Unidos y Alemania. En el plano diplomático, este mes, Canadá, Francia o Australia reconocerán a Palestina. Sobre el terreno, Israel inicia las operaciones en la ciudad de Gaza.
se han ordenado desplazamientos masivos. Allí hay más de 500.000 de civiles. Los bombardeos son incesantes. Según Israel, gran parte de Hamás se encuentra escondida en esta urbe. Fuentes militares dicen literalmente que les llevará meses destrozar la ciudad. Bueno, esto es lo que hay. ¿Y es una tragedia? Claro que es una tragedia. Hoy ha hablado el rey en Egipto, Su Majestad el Rey. No sé, por cierto, si eso igual lo sabe Antonio Sotimón, si el título de rey de Jerusalén sigue formando parte de los títulos de la corona española. Vale tampoco casi como el de rey de España, quiere usted que le diga, pero bueno. El asunto es que allí ha hablado de una forma que rápidamente ha sido recuperada por el coro mediático mayoritario, claro. Vamos a ver lo que ha dicho don Felipe. Ya de entrada le digo que lo que ha dicho es verdad. Es verdad. El problema es dónde y cómo lo ha dicho. Es esto. El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza. Es verdad, lo que no sé si era el momento. Claro, lo ha dicho en Egipto, que es un país que no quiere acoger refugiados de Gaza. Y allí sigue habiendo una tragedia, claro que sigue habiendo una tragedia. Y como siempre que se sale el conflicto entre israelo-palestino encima de la mesa, al final todo el debate se evapora en consideraciones emocionales. Digo se evapora porque no va a ningún lado. Este conflicto lo empieza Hamás invadiendo territorio israelí y desencadenando una matanza salvaje, deliberadamente salvaje para provocar una reacción. Claro, Israel reacciona y reacciona de forma salvaje. ¿Y se tiene que lamentar? Pues sí, como el ataque de Hamás a Israel y como los ataques previos de Israel a grupos palestinos y como los ataques previos de grupos palestinos a israelíes y así, y así, y así, y así. Pero también como el genocidio en la práctica de cristianos o de chiíes en la nueva Siria amparada por la Unión Europea, del que nadie habla, o el de cristianos en África, del que hablábamos ayer aquí. Bueno, en fin, el tema es complicadísimo. Yo insisto, y yo sé que cada vez que cuento esto, luego hay un montón de correos que me llaman sionista y otro montón de correos que me llaman antisemita. Miren, me la refanfinfla que decía mi camarada Pilín en la división acorazada de Brunete, que de verdad que me da igual. Me gustaría tratar de comunicar a la gente que ante una situación así, esto no es un partido de fútbol, leche. Claro. Se trata de entender por qué pasan las cosas y si es posible arreglarlo. Y si hace tantos decenios que nadie lo consigue arreglar, pues algo estará pasando. Bueno, nada, ya. Yo creo que hay que poner esto en perspectiva y, como bien se ha dicho en la introducción, este es un tema muy complejo, pero que no viene ni siquiera del ataque terrorista de Hamás brutal del 7 de octubre del 2023. Si nos ponemos en perspectiva y vemos cómo llega Hamás a tener el poder, a ostentar el poder en la Franja de Gaza en junio del 2007, Hamás se carga al Fatah. O sea, Hamás estuvo en una lucha, en una guerra civil contra el Fatah y fueron los propios dirigentes de Hamás los que fueron contra los propios palestinos. O sea, Hamás es una facción terrorista y brutal y ha hecho de la Franja de Gaza un auténtico infierno, utilizando a los gazatíes como escudos humanos. A mí me hace mucha gracia cuando dice la gente, es que Israel tira bombas en hospitales. Y es verdad, está mal tirar bombas en hospitales. Desde luego, Israel está actuando de una manera que podemos pensar algunos que puede ser desproporcionada, pero hay que analizar el contexto. Claro, dispara bombas en hospitales porque Hamás ha puesto debajo de los hospitales, ha puesto barricadas donde tienen armas. O sea, Hamás ha hecho todo lo posible para que la Franja de Gaza, en los años que lo ha dominado ya, desde el año 2007 al 2023, sea un infierno. Que los gazatíes, que los palestinos vivan una auténtica pesadilla. De hecho,
muchos palestinos lo dijeron en televisión muchas veces, que la culpa de la reacción de Israel la tenían los perros de Hamás. Lo hemos visto. Una señora, recuerdo hace unos meses, decía, la culpa de todo esto la tienen los perros de Hamás. Hay que recordar en la ONU los propios países árabes. Los propios países árabes, la postura. Y de hecho Israel se había abierto a negociaciones, ahí tenemos los acuerdos de Abraham, y había hecho una política exterior favorable con la ayuda de Estados Unidos y de algún país árabe que se había sumado a esos acuerdos, como Marruecos, por cierto, con la trascendencia que eso tiene para España. O sea, esto es más complicado de lo que parece. Que hay un conflicto largo y que de difícil solución y que probablemente no se solucione a corto plazo, sí. Otra cosa es que queramos hacer de este conflicto lo que se está haciendo en España por parte del presidente del gobierno con una irresponsabilidad supina, que es una cortina de humo para tapar su propia corrupción, y se ha hecho, es una bandera de enganche, la última que ha encontrado, para ver si no se habla de otras cosas. Que eso es lo que yo quiero separar, precisamente, porque es que evidentemente, vamos a ver, o sea, la capacidad de influencia de cualquier comentarista español en los acontecimientos en Próximo Oriente se puede imaginar lo que es. Nula, nula. Me parece que hay que separar las dos cosas. Por cierto, en España y en otros países europeos. Y aquí hay que introducir un elemento que seguramente no es externo a la cuestión, que es el de qué países europeos tienen más miedo al porcentaje de población musulmana que guardan en su interior. Que también hay que meterlo dentro del cubilete. Pero, en fin. Bueno, ¿cómo evaluáis el anuncio israelí? Que es lo que me parece que es la noticia. Bueno, el anuncio israelí es que es comprensible. Es que yo suscribo lo que ha dicho Antonio Alonso Timón. Y además hay que recordar una serie de datos que se omiten deliberadamente. Claro que es una tragedia. Nadie está aplaudiendo bien que bombardeen y mueran todos. No, pero la gente se olvida, primero, aparte de lo que ha dicho Antonio, que, insisto, suscribo totalmente, evidentemente Hamás es una organización terrorista, que es la que controla Gaza, que es la que impide llegar la ayuda humanitaria también. Cuando hablan del desastre humanitario, es que es Hamás. Son probablemente de los terroristas más salvajes que existen en el mundo. Y la que se le gasta en armas claro, la ayuda que le llega. O sea, que y los escudos humanos de los niños gazatíes los está utilizando Hamás. Claro. Es que eso hay que decirlo. Entonces, claro, yo soy un judío que vive en Israel después de las matanzas que han habido y sin ni siquiera irse tan atrás a los últimos acontecimientos, y, hombre, pues es comprensible. Lo que habría que intentar es, desde luego, como se ha dicho desde hace décadas, es intentar llegar a un acuerdo, pero también hay que recordar que los que no quieren nunca llegar a acuerdos son precisamente todos estos grupos terroristas, islamistas, que bombardean cualquier posibilidad de llegar a acuerdos. Y las potencias, ¿cómo decir?, musulmanas, que les amparan para sacar su propio beneficio. Pienso en Qatar, por ejemplo. Claro, es que hay muchos intereses. Esto es un enredo. Señores, Miguel Ángel. Pedro. Sí, bueno, yo lo primero es que es verdad que todo esto a lo mejor es un poco... nos enreda demasiado, ¿no? En España estamos hablando demasiado de un asunto y ahora ya es protagonista incluso, pues eso, que el presidente del gobierno no quiera que vayamos al Mundial de Fútbol, con lo cual ya se convierte en un debate muy nacional, la cuestión de Eurovisión, que también pues hay una parte de la población a la que le afecta, y una primera reacción que tiene alguna gente es decir, bueno, esto es un tema que es lejano, y es verdad, geográficamente es lejano. Yo creo que esa reacción es errada. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, es el tipo de reacción de no entrar en los debates. Bueno, por cierto, Feijóo ha dicho eso respecto a las declaraciones de Sánchez, ha dicho sobre Israel y sobre Eurovisión, que era una cortina de humo. Es la típica idea de que todos estos debates se pueden apartar. Yo lo veo difícil. Recordemos que aquí en España, en el año 2004, aparte por el atentado terrorista del 11M, se vinculó a que España había entrado en la guerra de Irak. Y esta afirmación era falsa. España no había entrado en la guerra de Irak, pero llevábamos un año debatiendo sobre esa entrada de España, no entrada de España en la guerra de Irak. O sea, en España, innecesariamente, quizá por recuerdos de nuestra vocación imperial, vamos a discutir a veces acerbamente y a veces con mucha influencia en nuestra política sobre asuntos internacionales. Y entonces este asunto hay que discutirlo, nos gustará más o menos, la izquierda lo va a sacar masivamente porque no tiene otra cosa, es verdad, para protagonizar en posición favorable el debate. La mayoría de la gente, influida obviamente por esos medios mainstream, por esos medios mayoritarios que han ido siempre en una misma dirección, la mayoría de la gente está en España con Palestina, está así, esto es la realidad, y esa batalla hay que darla.
Dicho lo cual, pues ya aporto mi granito de arena a esa batalla. Yo creo que tenemos que recordar tres cosas que apenas se recuerdan, aunque vosotros ya las habéis sacado varias de ellas, ¿no? Pero apenas se recuerdan en este debate y en este asunto, y que hacen muy peculiar este caso, incluso diría históricamente, ¿no? Hay pocos casos de conflictos a lo largo de la historia en los cuales pudiéramos identificar estas tres cosas. Es prácticamente único. Es prácticamente uno. Sobre todo es verdad que porque es que el último que voy a decir es muy de nuestra época, entonces, pero bueno. El primero de ellos es, tenemos aquí, lo apuntaba Antonio, ¿no? Tenemos aquí a un bando al cual que pone a sus propios niños, a sus propios ciudadanos también, porque hablamos mucho de los niños y está muy mal que mueran niños, pero está también mal que mueran adultos o abuelos, o a veces también ahí se ve mucho cómo el debate ha ido muy a lo sentimental, ¿no? Ay, los niños que son los que nos suscitan empatía. Sí, en realidad, una guerra es terrible, también lo habéis dicho, está mal que muera todo el mundo, pero bien, tenemos a un bando, que es el bando de Hamás, que coloca a sus propios ciudadanos, a sus propios niños, a sus propios abuelos también, todos, los coloca en los puntos en los cuales quiere proteger a sus terroristas, a su armamento, a sus lanzaderas de misiles. Esto es peculiar, o sea, no le importa, incluso, yo diría, no le importa lo que has dicho tú, yo iría más allá. Le favorece que los ataques de Israel a un hospital que él ha plagado de su propio armamento, le favorece que luego la propaganda sea, porque además la propaganda luego es siempre Israel bombardea un hospital. Claro, es que era un hospital que se había convertido en un centro de lanzamiento de misiles y un centro terrorista. Entonces, eso no es exactamente un hospital. Por cierto, es un delito, obviamente, convertir un centro de esas características, un delito de guerra, bélico, convertir un centro de esas características en este tipo de lanzaderas o en este tipo de epicentros terroristas. Bien, esto es peculiar. Decía ya Golda Meir, es peculiar, no novedoso en este conflicto. Golda Meir ya decía en su día que el conflicto solo se resolvería cuando los palestinos tuvieran apreciaran a sus hijos igual que los israelíes los apreciaban, que no desearan tanto acabar con los hijos de los israelíes como para permitir también, como para fomentar que los suyos lo fueran. Esto sé que es difícil entenderlo en una sociedad como la española o en una sociedad como la occidental, en la cual tenemos pocos principios por los que morir, tenemos pocos principios por los que poner a morir a nuestros hijos y en el fondo, pues todos estos ejemplos de crueldad nos quedan lejanos, ¿no? El totalitarismo que tenemos ahora es más una cosa blandengue, es una cosa así del no te metas, de deja hacer a los gobiernos, deja hacer. Nos cuesta pensar, pero esto existe. ¿Y existe dónde? En Gaza. Y existe en Gaza cada día con unos dirigentes que están en Qatar, por cierto, ellos bien protegidos y ganando dinero, por eso también ya lo habéis apuntado, por eso les conviene que esto siga, están enriqueciéndose de una manera absolutamente multimillonaria y les interesa mucho esto porque es su baza en el mundo. Pero otra característica que pocas veces se recuerda en este caso es que en general vivimos en una civilización ya desde hace tiempo en el cual la crueldad está mal vista. El exhibir la crueldad propia, lo que tú haces sobre los otros, está mal visto. Es la sociedad cristiana, ¿no? Un romano en la columna de Trajano te exhibe, después de que viene de la Dacia, de la actual Rumanía, y la ha conquistado, te exhibe cómo se ha llevado a las mujeres, cómo los ha esclavizado, cómo ha vencido a los niños, lo exhibe él mismo. Pero en nuestra sociedad, que viene después de la romana y de la griega y de tantas otras que han sido crueles, en la nuestra, en la cristiana, la crueldad está mal vista. Exhibir tu crueldad está mal visto. Esto no es así en el caso de este conflicto. Los palestinos que entraron el 7 de octubre en territorio israelí y masacraron a 1000 y pico personas y secuestraron a 200, tenemos imágenes de ellos, en buena parte, porque ellos se grabaron. Y no solo se grabaron, sino que las difundieron. Difunden su propia crueldad, ¿no? Decía Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén que estaba muy asustada porque habíamos llegado a un momento en el cual ella hablaba de la banalidad del mal, es decir, que alguien podía ejercer el mal y todos normalizarlo. Y esto lo asustaba mucho. Bueno, pues lo que vivimos ahora es peor. No es que alguien ejerza el mal y lo normalice o lo considere una cosa trivial de todos los días que hay que aceptar. Es que lo exhibe como mérito propio. Esto de nuevo nos hace estallar la cabeza, porque aquí no lo hace. Si te demuestran... Perdona, si alguien demuestra que eres cruel, tú eres el perdedor. Aquí no, en esa cultura, en esa civilización islámica, claro, no lo he dicho, pero bueno, lo estoy suponiendo todo el rato, y terrorista, capitaneada por Hamás, eso es un mérito. Cuando los criminales volvieron a Gaza exhibiendo a las mujeres violadas, a las mujeres presas, la multitud les aclamaba al ver a esas mujeres ensangrentadas, es un poco lo que hacía el ISIS, violadas. El ISIS. Sí. Entonces, esto es absolutamente novedoso. Queda uno, pero ya he hablado mucho, ya saldrá. Hay un
experto militar norteamericano que se llama William Lind, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra de Vietnam, escribe las generaciones de la guerra, ¿no? La primera generación de la guerra es la guerra de la masa. William Wallace, ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Nos enfrentamos y el que más tenga llevaba ventaja. Después viene la guerra del fuego, que es ya cuando aparece la ametralladora, ¿no? Yo siempre ponía este ejemplo en clase. El ejemplo del último samurái, que van los samuráis y el otro saca la ametralladora y acaba con ellos. Después viene la guerra de la velocidad, que es la que implementan los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y William Lind apunta a que la última generación de la guerra es la guerra de la comunicación. Y pone el ejemplo en que Estados Unidos, en la práctica, no perdió ninguna batalla en el terreno en Vietnam. Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Después de la ofensiva del TEC en particular, llegan 10.000 bolsas negras en aviones y lo transmiten todas las grandes cadenas y eso es lo que genera los movimientos que la propia población americana perdió la voluntad de seguir luchando. Luego eso lo aclara un poco mejor Martin von Kleber en las transformaciones de la guerra. Y entonces lo que dice es, ojo, que ya las guerras entre estados-naciones ya no son lo que va a venir. Y entonces nombra ya en aquel entonces a Hamas, Hezbollah, a la FARC en Colombia. Es otro tipo de guerra. A Hamas le conviene que incluso Israel incremente en su brutalidad, porque es lo que va a generar las reacciones que ya paulatinamente se están generando en toda Europa y en otros países, ola sobre la cual se ha montado Pedro Sánchez. Y lo hace porque, entre otras cosas, España, lamentablemente, no tiene definido un interés nacional y no tiene definido, por no tener un interés nacional claro, que creo que no lo tiene desde el 75, no sabe cómo la política exterior española juega en ese interés nacional. Y lo que dice el señor Netanyahu, que es lo que da origen a esta conversación, es de una supina arrogancia, pero lo hace porque tiene dos cosas. Tiene la voluntad y tiene la capacidad. En política hacen falta dos cosas, la voluntad y la capacidad. Y lamentablemente, pues yo no iré a romper una lanza por Israel, tampoco, pero lamentablemente tiene las dos cosas y lo que anuncia es que la guerra va a seguir avanzando y va a ser muy larga. Una postilla final. Hay cosas en todo esto que nadie ve por lo rápido que van las cosas y por todo lo que parece evidente. Y voy a poner una metáfora muy actual también. Nosotros comemos mucha propaganda. ¿Ustedes creen que el asesinato de Charlie Kirk lo cometió un chaval que el papá le enseñó a cazar y que desde 180 metros atina el primer disparo en el cuello de un hombre? No me abras ese melón ahora porque no, yo no abro ese melón, es una metáfora, es una metáfora. Es una provocación, Pedrosa. Lo que quiero decir es que hay te voy a quitar el anuncio del curso ese. Lo que quiero decir es que hay un montón de cosas detrás del conflicto entre Israel y Palestina en las cuales no ahondamos porque la información que tenemos porque es no sumamente podemos, superficial. porque no sabemos. Esto es extremadamente importante. Es verdad que la mayor parte de la información que repiten los medios mainstream es la que proporcionan los palestinos. ¿Por qué? Porque la que proporciona Israel es nula. Es nula. No, pero es que además están haciendo su propio juego. Pero como ha dicho antes Miguel Ángel, a ellos también les interesa. Pero es que la propaganda, o sea, no hay una foto mejor para Hamas que un bombardeo en un hospital. Pero eso es lo que propicia Hamas. Pone todo lo que puede debajo, los túneles, las armas y tal, para tener esa foto. ¿Y a Netanyahu qué es lo que le conviene? No, evidentemente, y hay que diferenciar otra cosa muy importante. Una cosa es Israel y otra cosa es Netanyahu. Y que a Netanyahu se le está yendo la mano, pues probablemente, pero hay que entender el contexto en general. Evidentemente nadie creo que estemos a favor de ese desplazamiento y de esa catástrofe. Pasó la mano, te llaman antisemita y no tiene nada que ver. No te llaman tibio, que es peor. Me permitís solo un comentario. Y Carlos Esteban, sin necesidad de entrar ni en antisemitismos, ni en sionismos, ni el conflicto israelí. Vamos a tener una cosa muy clara. Estos grupos terroristas como Hamas, ¿qué son? Islamistas. Y los grupos islamistas, ¿qué quieren hacer?
en Israel, en España, en Francia, en Europa, en todas partes. Acabar con nosotros. Ya está. Entonces, si los grupos islamistas quieren acabar con nosotros, lo que hay que hacer es acabar con ellos. Porque o acabamos con los terroristas islamistas allí donde se encuentren en todo el mundo, o ellos acabarán con nosotros. Sin ir más lejos de geopolíticas. Y la lección que ha aprendido Israel y que no quiere volver a cometer, el error que ha cometido, es que no se puede tener a Hamás gobernando la franja de Gaza desde el 2007 al 2023. Pues no lo sé. Yo creo que la lección que ha aprendido Israel desde hace muchísimo tiempo, incluso milenios, es que es un pueblo cuya supervivencia depende de cultivar permanentemente el día del martirio. Y los palestinos también. Sí, sí. Y cuando tienes enfrentados dos pueblos cuya fuerza consiste en ser mártires, el conflicto no tiene solución. Y yo, de verdad, mirándolo en el plano histórico, es que no encuentro un conflicto igual. Ahí tenía razón Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, pero hay que reconocer que eres... Te quedaba decir un tercer elemento y lo dices y nos vamos a la pública. No, pero también apuntando a esto que dices, o sea, aquí Israel no se está presentando justo en la guerra como mártir. Se está presentando como alguien que quiere defender a sus mártires, a los que jamás quiere hacer que sean mártires, que son 200, bueno, ya menos, claro, porque algunos los ha liberado y otros los ha ido asesinando, pero que quiere defender a los suyos y en el cual una idea judía que luego hereda el cristianismo, muy importante, en la cual una sola vida importa tanto como 1000. La vida humana es un valor absoluto y por lo tanto que haya unos cuantos rehenes todavía es suficiente como para que todo el Estado de Israel esté concentrado en salvar a los suyos. Es verdad que aquí hemos degenerado en una cosa en la que todos sabemos de sobra que si secuestraran a 200 españoles, el Estado español pasaría ampliamente de nosotros, empezaría una negociación que se prolongaría, pero por supuesto excluiría todo uso de la violencia. Bueno, allí se toman en serio la defensa de los suyos. Y yo creo que en este momento no están exhibiendo en el conflicto como tal la concepción de mártir. Otra cosa es que, pero eso sería abrir otro melón, otra cosa es que obviamente, bueno, pues la posición de víctima obviamente pues siempre sea beneficiosa en nuestra sociedad y el wokismo pues lo hagan razas, lo hagan pueblos, lo hagan... Bien, eso sería otra cosa. El tercer elemento diferencial, y en el cual yo no creo tampoco que sea maniqueo, o sea, buenos y malos, es que es una diferencia clave que nada más empezar a mirar al Estado de Israel y al mirar a Hamás, vemos una diferencia. La carta fundacional de Hamás se propone explícitamente, o sea, está escrito, destruir al Estado de Israel. La carta fundacional de Israel, ley fundamental, sí que la Constitución, lo que pasa es que ellos no la llaman Constitución, la llaman ley fundamental, la carta constitucional de Israel no se propone acabar con Hamás, ni con Palestina, ni con nada parecido. Sí, eso es un poco... Bueno, es porque claro, lo que te pone eso es que en su mera existencia ya es una afirmación de que nadie más tiene derecho a existir allí. Claro. No, porque esa carta, no, porque esa carta no impide la carta fundacional sí. israelí, No te dice la carta, no te dice no ha impedido que Gaza y Cisjordania existan. De hecho, los acuerdos que crearon la Autoridad Nacional Palestina no van contra la Constitución de Israel. Si hubiera unos acuerdos, esos mismos acuerdos en los cuales se reconoce la existencia de Israel, irían contra la Carta Fundacional de Hamás. O sea, hay una simetría, obvia. Miguel Ángel, esto es como poner el Código Civil en la Revolución Francesa, ¿me entiendes? O sea, la gente va a invadir la calle igual, por mucho que diga el código, que hay realidades históricas y políticas que son pura fuerza. Si yo estoy luchando, con un señor cuyo principio fundamental es destruirme y mi principio fundamental es existir yo, no estamos a la misma altura, estamos a una diferencia fundamental. Es verdad que los dos defendemos algo relacionado conmigo, pero yo defiendo que yo exista y admito que mi frontera vaya más acá o más allá, pero no incluyo en mi existencia la extinción del otro. Y el otro sí que incluye su existencia la extinción mía. No somos simétricos. Pero tú sabes que lo implícito y lo explícito son categorías distintas. Pero da igual, Israel no está implícitamente destruir a Israel, destruir a Palestina. Yo tengo auténtico horror a meter argumentos morales en una discusión geopolítica, porque generalmente pero yo no he utilizado la palabra moral. No, pero es lo que se deduce de tu comparación. Yo creo que este conflicto, lo siento, pero lo he dicho antes, el derecho de la guerra existe desde hace muchísimo. Si queremos llamarlo derecho, lo llamamos derecho. Si
queremos llamarlo moral, lo llamamos moral. Desde luego, que quien se propone destruir a otro está actuando mal, en derecho, en moral, en metafísica, que lo que quieras, no tengo ningún problema en decirlo. Y me da igual que sea Israel, que sea Nepal, que sea... Nepal, pobrecitos, no hace nada. Miguel Ángel, querido, el derecho de la guerra, el problema no es desde cuándo existe el derecho de la guerra, sino dónde existe el derecho de la guerra. Y entonces, supuestamente hay una filosofía... En el Imperio Otomano existía el derecho de la guerra, en el Imperio Mongol, en el Imperio Chino, en el Japón de los años 30. Existe una reflexión filosófica muy sólida y muy asentada, y por cierto, es de las pocas reflexiones filosóficas en las cuales hay un acuerdo prácticamente unánime. Todo el mundo ha llegado básicamente a las mismas conclusiones. Otra cosa es que en un caso concreto... Joder, Miguel Ángel, hasta que entra en guerra, cago en la mar. Bueno, claro. Los principios de la guerra justa, desde San Agustín, pasando por Santo Tomás, Escuela de Salamanca, hasta Michael Walzer, que sería la versión más contemporánea, y de hecho Walzer está vivo todavía. En todo ese tiempo ha habido que hacer matices. Todos ellos, no me cabe duda de que son lectura frecuente de los señores de la guerra del África Central. Pues no sé si son lectura frecuente de los señores de la guerra del África Central, pero sí son lectura frecuente en el Ministerio de Defensa de Israel, por cuanto el hecho de, por ejemplo, antes de bombardear un edificio con habitantes, enviar un petardo para que se sepa que va a ser bombardeado para que los habitantes civiles salgan y así no dañarles, que es lo que hace el ejército de Israel, responde precisamente a estos principios de la guerra justa. Y cuando uno analiza desde estos principios el comportamiento de Israel, con fallos, obviamente, pero se ve que detrás hay un reconocimiento de esto. Obviamente, cuando uno ve que Hamás pone a los suyos propios de escudos humanos, se da cuenta de que Hamás no los lee ni los quiere respetar, pero no hay una equiparación moral. Yo creo que esto sí que es el buenismo y el o sea, todos son iguales. Bueno, pues estos un poco malos. No. Hay un lado que es claramente Miguel Ángel, exactamente al contrario. Todos son radicalmente diferentes, y buena parte de la dificultad de entender este conflicto es la imposibilidad de las mentes occidentales de entender que hay diferencias que solo se pueden resolver matando y muriendo, y la historia es así. Y como decía Dominique Veller, cuando dos pueblos deciden matarse, no hay quien los detenga. Pero no, pero es que Israel no es falso decir, resultaría falso, no sé si es lo que quieres decir que Israel ha decidido matar, que esta es la tesis por otra parte de Pedro Sánchez, matar al pueblo palestino, que ha decidido... Eso lo dices tú, eso lo dices tú, no lo digo yo. Has dicho hay dos pueblos que deciden matarse. Sí, señor. Pues aquí no se aplica. Porque aquí hay uno que no. Pero hay una serie de ejemplos acumulables. Aquí hay uno que no ha decidido matar a los palestinos. Y quien lo diga comete un error porque no lo ha decidido. Mientras que Hamás, en su carta fundacional, sí que ha decidido eliminar al otro. Miguel Ángel, aquí no es ahora. Aquí es un proceso que lleva muchísimos años durando. En ningún momento de la existencia del Estado de Israel se ha propuesto una política de exterminio absoluto de los palestinos. Eso no ha existido. Que baje Menachem Begin y te ilumine. Pues porque el ejército israelí, no tiene en ningún momento su origen, ¿qué es? Se ha multiplicado por 10, incluyendo el periodo en el cual Menachem Begin ejercía política, se ha multiplicado por 10 la población de Palestina. Por lo tanto, es un genocidio no hablo de cuando muy mal hecho. No hablo de cuando Menachem Begin ejercía política, hablo de cuando Menachem Begin ejercía terrorismo. Previo a la fundación del Estado de Israel. Creo que he empezado la frase diciendo... Está grabado. He empezado la frase diciendo... ¿Tú crees que a partir... Es decir, que hay un conflicto vigente, y hay un conflicto vigente, y a partir de este momento que hay una fundación formal... Bueno, el previo no existe. Era un principio posible, porque era un principio acordado por las Naciones Unidas, votado por un montón de países del mundo... pero que no hace borrón ni cuenta nueva, era una deriva histórica. Podría haberse hecho, es que en algún momento habrá que parar, claro. Es que si nos vamos a los amalecitas, eso es otra cosa. Obviamente la cosa nunca Los amalecitas no es una piedra preciosa, es un célebre pasaje de la Biblia en el que Moisés manda exterminar a los hijos de Amalek. Bueno, y cuando vuelven, ¿habéis dejado a las mujeres y a los niños? Volved a por ellos y tal. Bueno, eso es más bien luego la parte con Saúl, ¿no? Y Saúl, de hecho, tiene problemas al respecto. Pero es verdad que es un conflicto que se empieza desde Moisés y que, de hecho, bueno, pues Josué está luchando y Moisés, cuando levanta las manos, la guerra va bien, cuando las baja va mal, y entonces le ponen a dos tipos para que se las manos. Pero bueno, es un ejemplo de guerra secular que hubo ahí, de guerra durante siglos. Claro, si nos vamos ahí, pues entonces ya es verdad, nunca parará. No, yo no me he ido. Hay hitos. Yo no me he ido ahí, Miguel Ángel. Pues yo sí, claro, hay un problema concreto. Vámonos a la fundación del Estado de Israel como hito probable. Yo creo que marca un antes y un después. Ese hito probable para ahí... Israel, sin duda. Y para el mundo. Para Israel, sin duda. Sí, pero para la comunidad internacional, en términos formales de derecho internacional, sin duda.
para las poblaciones de la región, no. Decidieron y que no. además, Decidieron que no. además también sabemos que en el caso concreto de la población que se llama Palestina, es una población de aluvión que con frecuencia tampoco estaba allí. Es que la historia es... Y que ahora no quiere... Bueno, extremadamente complicada. Y que ahora no quiere, bajo ningún Joder, nos van a concepto, ver a menos cuarto, macho. que no quiere Egipto, Bueno, que ya no quiere habla más, ya no Jordania, habla más que Miguel. no quiere el Líbano. Y si seguís hablando vosotros dos, da pues a las la 12. casualidad que todos los estados de alrededor, musulmanes, árabes, o sea, que comparten religión y etnia con los palestinos, ninguno les quiere. Ninguno les quiere. Ciertamente, pero al Líbano, ya has citado el Líbano y no deberías, ¿Por qué? porque es un perfecto ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser Israel como vecino. Bueno, yo creo que es un perfecto ejemplo de cómo el multiculturalismo implantado de una manera que en algún momento pareció buena. Te recuerdo que en los años 70 se hablaba de la Suiza de Oriente Próximo. Antes incluso, sí, en los 70 se rompe justo esto. Es un perfecto ejemplo de que ese multiculturalismo que parecía que funcionaba, no funcionó. Y que es muy difícil compartir país. Israel cuando no eres tuvo una nada mayoría... que ver. Bueno, tuvieron que verlo todos, pero es evidente que es como si yo te pregunto, ¿los chiitas no tuvieron nada que ver? ¿Los palestinos no tuvieron nada que ver? Por supuesto ¿Los que sí, sunitas no tuvieron nada que ver? por supuesto que sí. Los cristianos... Y todo el mundo lo dejó caer, y todo el mundo los dejó caer. A los Y había palestinos. que a los libaneses. Y Bueno, había que claro, preguntarse por qué. Porque es el ejemplo ese de que un país en el cual parecía que funcionaba el multiculturalismo, que por explicarlo era básicamente un proyecto que muchos tienen para Europa, que nos dividamos en etnias, que cada etnia tenga su mundo, tenga su gueto, tenga su equipo de fútbol, tenían incluso su partido político, y que unas etnias y otras no interactuemos, ¿no? Y una España dividida en etnias distintas. Ese proyecto está condenado al fracaso, como se ve allí. Un minuto Antonio Alonso Timón, un minuto Jorge, un minuto Pedro y nos vamos a la publicidad. Pero No, ya porque yo esto se sí nos que lleva estoy de las manos. acuerdo con... Pero bueno, es el debate que hay en los... Con Miguel Ángel en que hay una asimetría. Ciertamente no se puede comparar a Hamas, que es una organización terrorista, con un Estado democrático que efectivamente tiene una ley fundamental y unas estructuras que no tienen Hamas. Y es que los hechos son así. Desde que Hamas gobierna en el año 2007, en junio de 2007, la Franja de Gaza, ¿ha evolucionado hacia algo la Franja de Gaza? Ha sido un desastre total y absoluto para los palestinos. Sin hacer elecciones, además. Sin hacer elecciones y sin hacer nada. No, deja el minuto Antonio, que sin si no, hacer elecciones. ya tarde. Pero, y estamos viendo, y luego en los acuerdos de Oslo del 93, cuando Israel estaba dispuesto a hacer mayores concesiones a los palestinos, fue el propio Arafat el que frenó eso. Es decir, los palestinos se han estado pegando tiros en el pie durante mucho tiempo, y lo de Hamas ya es una cosa infumable. Por cierto, en esos tiros que se han pegado entre sí los palestinos, que es verdad, Bueno, no han tenido poco peso las grandes potencias árabes que amparaban unos a otros. Por supuesto. Pedro, un minuto, Jorge, un minuto y a la publicidad. Yo creo que aquí hay pecados de todos lados. Si vamos muy atrás y seguimos también... Isaac No, Rabin, porque tienes un minuto nada Isaac más. Rabin No fue sé. el que fue asesinado por... Fue Isaac Rabin, no, Simón fue Pérez. Simón Pérez. Simón ¿No? Pérez, No, asesinado. Rabin. Tienes Isaac Rabin, razón. que se había Tienes llegado a razón. una serie de acuerdos de esto alrededor del 91, 93, y bueno, y fue asesinado mismo por los suyos, pues, yo no rompo lanzas por Israel, porque en realidad son los más afectados por la existencia de nosotros históricamente, y está muy claramente expresado en el Talmud. Ellos no hablan muy bien de nosotros, y más allá del Estado de Israel, hay gente de la que hablamos en otros escenarios que es la que mueve los hilos de esos otros escenarios y del Estado de Israel. Y minuto final, Jorge Campos, y a la publicidad. Y me hace gracia, querido José Javier, que dices, bueno, ahora en el debate este de media hora que habéis protagonizado vosotros dos, bueno, pero es que este es el debate que está en la calle. No. ¿De verdad os creéis que este es el debate que está en la calle? Cuando se saca el tema Este palestino, que estabais tratando históricamente. no. El debate que está en la calle no es este. El debate que está en la calle es una izquierda con dos dedos de frente, con medio dedo de frente, que utiliza el tema de Palestina con su antisemitismo histórico para, además, en este caso, ser utilizado por Pedro Sánchez para tirar balones fuera. No sé qué antisemitismo de izquierda, porque el debate en la calle no va más allá. Es la utilización de siempre. Da igual que estemos hablando de un grupo terrorista como es Hamas, un grupo terrorista islamista.
Da igual. Con todo lo mejor de cada casa de la izquierda de siempre. Exacto, o sea, La da ETA... igual que estemos hablando de eso, cualquier cosa, cualquier ataque, que además esté protagonizado por Israel, se va a utilizar por parte, casi siempre, mayoritariamente, de la izquierda. Y en estos momentos está utilizado por el gobierno y por todas sus terminales mediáticas. Y el debate es tan triste y tan simple que tú vas a la calle a preguntar a cualquiera de estos burros que están manifestándose incluso violentamente y no tienen ni idea. Creo de que lo está Jorge pasando. tiene toda la razón del mundo. Y es Ni les verdad. importa. El debate que está en la calle no es este. Pero me parece que este debate ha pero es servido, más- a pesar de que Miguel Ángel Quintana Paz abusó absolutamente de mi generosidad con el tiempo, el debate ha servido, me parece, para poner encima de la mesa argumentos de un tema que es inagotable, pero que la gente tiene que conocer. Es un tema extremadamente complejo. Es que en la calle se reduce a lo sentimental. Y eso es lo que no Se puede reduce, ser. y eso, claro, es... Bueno, pues... Señores, a lo sentimental se reduce la publicidad, que tenemos que marcharnos, pero ya, y a la vuelta a contar lo de Hortaleza. Es una vergüenza. De este tema seguiremos debatiendo. En fin, está muy bien, desde mi punto de vista. Y tiempo habrá, por desgracia. Pero lo de Hortaleza es terrorífico, que es que ha sacado Rubén Pulido el papel. O sea, que la administración sabía quién era el violador de Hortaleza, sabía lo peligroso que era, conocía su periplo. Y estaba ahí, lo dejaban salir. Bueno, Publi lo vemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Vamos a hablar enseguida de la vertiente española de este conflicto sobre el que tanto hemos debatido, particularmente Quintana Paz y yo. Ya lo siento, chicos, en fin, es que la culpa es de Miguel Ángel, que me pone... Bueno, si no, se han divertido. No pasa nada, el resto del programa no hablaréis. El resto del programa solo hablan ellos. Presentas tú y... Por ejemplo, También de una hay cosa que tan saber dramática la cosa. que contamos ahora porque no, hay que contarla. Es que nadie más se lo va a contar, que es lo que ha sacado Rubén Pulido. Fuerte abrazo, por cierto. El papel que demuestra que la administración sabía quién era perfectamente el violador de Hortaleza. Y allí estaba, y le dejaban salir. O sea, es para no creérselo. Bueno, Magalí Bujía nos cuenta la historia. Un documento oficial de la Fiscalía Provincial de Menores de Madrid, al que ha tenido acceso la Gaceta, destapa el historial delictivo del marroquí acusado de violar a una niña de 14 años en el barrio de Hortaleza. Fuentes policiales cuestionan su edad, aunque asegura tener 17 años. No solo no lo parece, sino que además cuenta con un largo historial policial. Pero entonces vamos a ver, ¿qué se sabe de Mohamed Rifai? Se sabe que llegó ilegalmente a España en 2024, donde fue tratado como mena, con todas las ventajas que ello implica. Desde Almería se trasladó a Barcelona en coche, luego a San Sebastián y posteriormente cruzó la frontera para permanecer 10 días en Francia. Su destino final, Alemania. Allí solo pudo quedarse 6 meses, pues tras cometer varios delitos, ser interrogado y no obtener refugio del gobierno alemán, tuvo que huir. Luego viajó a Suiza, donde en tan solo 60 días ya fue detenido y obligado a marcharse nuevamente. El sistema le resultaba algo rígido y estricto para alguien como él, así que no se lo pensó 2 veces. Ya había recorrido varios países y conocía las ventajas y desventajas de cada uno. Su decisión más sabia: volver a España. Aquí tendría refugio, comida, posibilidad de nacionalidad, dinero
y leyes que se ajustarían más a su estilo de vida. Al llegar a San Sebastián fue identificado por la Archainza por una agresión sexual y otros delitos menores. La policía, sin embargo, decidió derivarlo a un centro de menores donde se fugó para vivir 3 semanas en una casa de ocupa. Posteriormente se le entregó un billete en autobús hacia su nuevo destino, Madrid. Una vez más, la historia se repite: centros de acogida, detenciones policiales, y pese al conocimiento de sus antecedentes y las dudas sobre su edad, nada de eso importó. Hoy se encuentra en un centro de internamiento de menores en régimen cerrado, a la espera de que se confirme si es mayor de edad o no. La conclusión: lo sabían, lo conocían y aún así lo dejaron libre. Yo no sé, Antonio Alonso Timón, desde un punto de vista puramente jurídico... Sí, vas a decir lo mismo aquí, que iba a decir ya, es responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿no? No lo sé. Evidentemente es un caso paradigmático de culpa invigilando. O sea, si tú tienes a un menor en un centro de menores y con los antecedentes que tenía ya, y que incluso en España ya había delinquido con anterioridad, y se produce una violación, un daño a tercero, pues es un supuesto de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Yo supongo que la familia estará bien asesorada y podrá seguir esa vía que tiene bastantes posibilidades de prosperar. Y luego está la vertiente política, Jorge, que es la de cuántos más no habrá así y no nos lo están contando. Bueno, es que, a ver... y estaba pensando específicamente en el caso de Baleares con la llegada de argelinos, claro, que sabemos objetivamente que son delincuentes. Por supuesto. A lo mejor no son todos violadores, pero ¿cuántos casos tenemos en Mallorca y en Baleares? Y hay constantes noticias al respecto, donde se ha detenido a Mohamed, a Hassan, a Mustafa, que es la vez número 27 que ha sido detenido por la policía y sigue cometiendo delitos. Y me refiero a agresiones, robos con violencia, abusos sexuales a mujeres, incluso el último que tuvimos conocimiento, a un transexual en la Plaza España de Palma. Vuelven a salir otra vez a la calle. Es decir, al final, y viendo el ejemplo del violador de Hortaleza, nos damos cuenta que hemos construido un sistema que es el paraíso para los delincuentes. Es decir, un delincuente de estos se da una vuelta por toda Europa y al final se da cuenta que el mejor sitio para ir es a España, que ahí no le va a pasar absolutamente nada. Es un efecto llamada más a estas mafias de la inmigración ilegal, que además, como todos sabemos, y como también ha denunciado muchas veces Rubén Pulido, al que hay que agradecer este trabajo de denuncia, pues lo que nos llega sobre todo del Magreb es de lo peorcito de cada país. Son ya inmigrantes que tienen antecedentes penales en sus países y que vienen a España a vivir. Tenemos una entrevista, perdona, sí, hicieron una entrevista hace un mes en un periódico local de Palma de Mallorca, donde, por supuesto, para blanquear a la inmigración, y los tíos, que eran 2 argelinos, decían claramente que venían a España, habían cogido la ruta de Baleares, porque es la que más aumenta de toda Europa, la ruta de inmigración, porque se daban cuenta que ellos querían vivir. Y querían vivir, podían mantener sus costumbres y querían irse también de fiesta y tal. Y se habían dado cuenta que en España, pues claro, no podían hacer lo mismo que hacían en sus países. Y entonces aquí, pues estaban muy a gusto. Después de esa entrevista, uno de ellos ya había sido detenido por agresiones. Les quiero decir, esto es lo que estamos fomentando. España es un paraíso para los delincuentes. Hemos creado este sistema. Yo no sé si habrá responsabilidad patrimonial, creo que sí, como dice Antonio Alonso Timón, pero hay responsabilidad política clarísima. Y es que todos los gobiernos que nos han llevado a esta situación son responsables. Son los responsables de las violaciones de estas chicas, son los responsables de las agresiones, son los responsables de lo que estamos sufriendo, de una invasión inmigratoria que va a acabar con nuestra sociedad, que va a acabar con nuestro país, va a acabar con nosotros. Y esto hay que ponerle freno, pero los responsables son todos aquellos que nos han gobernado hasta ahora. No, pero lo que iba a decir es que sí, una cosa es el delito y otra cosa es la responsabilidad civil derivada del delito. Y ahí sí que la administración pública podría responder, porque si es un menor que está tutelado y está viviendo en una institución... Que no será menor tampoco. Bueno, pues es que no será menor. Pero administrativamente lo era. Pero bueno, administrativamente estaba viviendo, estaba bajo la tutela de una administración pública, claro, con lo cual se produce un funcionamiento anormal de un servicio público con un delito por parte de este señor, que hay una responsabilidad civil subsidiaria, que evidentemente no se la vas a pedir a él porque se va a declarar insolvente
solvente y por lo tanto tendría que responder la administración pública. Pero también quiero apuntar otro tema. Se ha dicho en el reportaje que este señor llevaba acampando por Europa y había pasado por varios países, con lo cual el sistema europeo, algo habrá que hacer en Europa para que inmediatamente se detecte que la gente que está delinquiendo y que son de esta naturaleza, pues sea expulsada y no pueda pasar de Alemania a Suiza, de Suiza a Francia, de Francia a España, de España a Francia, o sea, que vaya libremente por ahí cometiendo delitos. En Francia ocurre lo mismo. Pero Es decir, las noticias con gente, de gente que delinque con una orden de expulsión son diarias. Antonio ha dado en la clave de un asunto. El tema de la inmigración ilegal, que de por sí debería ser un delito, sobre todo el trata y el tráfico de personas, y el favorecer la inmigración ilegal, que es lo que está pasando masivamente en España, en Baleares, en Almería, en Canarias. Estos señores te dicen claramente que vienen aquí para después trasladarse a Francia y no tienen ningún problema. Les damos dinero, ropa, para que lo hagan. Hasta les pagamos el ferry que viene desde Palma. Es que es así. Miguel Ángel, Pedro. Sí, yo solamente quería, sin restar nada a lo que decís, pero sí quería añadir otra culpa a esto. El hecho de que vengan desde Marruecos, fundamentalmente, lumpen criminal, no es casual. Es verdad que nosotros tendríamos que protegernos a nosotros mismos, saber protegernos, y toda la culpa que le habéis echado a nuestros gobiernos, a nuestro sistema, a la coordinación entre las autoridades europeas, es correcta. Pero en el otro lado hay una voluntad. Hay una voluntad de utilizar esto como un nuevo método de guerra. Los nuevos métodos de guerra ya no son meramente un Estado. De un asunto. El tema de la inmigración ilegal, que de por sí debería ser un delito, sobre todo el trata y el tráfico de personas, y el favorecer la inmigración ilegal, que es lo que está pasando masivamente en España, en Baleares, en Almería, en Canarias. Estos señores te dicen claramente que vienen aquí para después trasladarse a Francia y no tienen ningún problema. Les damos dinero, ropa, para que lo hagan. Hasta les pagamos el ferry que viene desde Palma. Es que es así. Miguel Ángel, Pedro. Sí, yo solamente quería, sin restar nada a lo que decís, pero sí quería añadir otra culpa a esto. El hecho de que vengan desde Marruecos, fundamentalmente, lumpen criminal, no es casual. Es verdad que nosotros tendríamos que protegernos a nosotros mismos, saber protegernos, y toda la culpa que le habéis echado a nuestros gobiernos, a nuestro sistema, a la coordinación entre las autoridades europeas, es correcta. Pero en el otro lado hay una voluntad. Hay una voluntad de utilizar esto como un nuevo método de guerra. Los nuevos métodos de guerra ya no son meramente un Estado, envía al embajador al otro con la carta de declaración de guerra, el otro la firma. Estamos en otro mundo en el cual Marruecos tiene... Estamos conmemorando este año, por cierto, se ha conmemorado ahora el aniversario de Perejil, y ha habido una serie muy buena. Sorprendentemente buena, en televisión, sorprendentemente buena. Sí, con una idea muy particular de los medios de comunicación, que consiste en que solo existe el Grupo Prisa. Pero fíjate, pero eso es lo que llama la atención, que aunque solamente salen los del Grupo Prisa, dicen cosas sensatas. ¿No? O sea, no dicen ninguna barbaridad. No, la serie yo creo que es buena. La serie es buena, la serie es sorprendentemente buena. Bien, es verdad que, como muestra la propia serie, fue el último momento en el cual el PSOE, concretamente Zapatero, apoyó al PP, porque en la discusión que hubo en el Congreso de los Diputados, aparece allí, en la discusión que hubo, claro, estamos hablando del verano del año 2002, justo después, en el 2003, ya va a llegar la guerra de Irak, lo que hemos dicho, y ya se va a romper todo, y no digamos en el 2004 con el 11M, pero y incluso antes de la guerra de Irak, el Prestige, pero justo ¿y habrá ese alguna verano relación del 2000... entre Perejil y el 11M? Bueno, eso si quieres hablas en tu turno. Yo lo que quiero decir es que en ese momento sale Zapatero todavía y le dice al presidente, ante una invasión de un país vecino, ante una invasión no era poca cosa, aunque era intencionalmente ridículo, porque bueno, era un islote, pero era una invasión. Ante eso, lo que hoy nos parecería extrañísimo, todo sucede de la manera normal y el jefe de la oposición, en aquel momento Zapatero, le dice al presidente del gobierno, en aquel momento Aznar, tiene nuestro completo apoyo. Eso es un país decente, un país como deben funcionar las cosas, y fue la última vez que pasó. Pero bien, ponía esto como ejemplo, porque una de las cosas que se aprende de esta serie es que, punto uno, Marruecos es un país en cuestiones geopolíticas muy serio, que se toma las cosas muy en serio, y que obviamente ha ido jugando con, puesto que la disparidad militar ahora ya no es tanta, pero en su momento era muy grande, ha ido jugando con otras estrategias. Una estrategia era esa: voy a hacer como que te invado una cosa que en el fondo no importa, a ver si me la dejas por no crear violencia.
La estrategia más reciente, lo hemos visto de manera palpable y a veces lo vemos de una manera más civilina, es esta: enviarnos a veces masas de niños que se les ven cruzando la frontera, otras veces es enviarnos delincuentes de una manera más civilina, poco a poco, pasando la frontera, pasando el mar, delincuentes, gente que sacan, no es que salgan de la cárcel porque han cumplido la condena, no, los sacan antes de cumplir la condena precisamente para lanzarlos hacia aquí. Por lo tanto, aunque esto es una cuestión de seguridad, sin duda, es una cuestión jurídica, sin duda, habrá que cambiar a lo mejor las leyes para esta nueva realidad. Cuando la delincuencia no es la misma que hace 10 años, pues a lo mejor tenemos que hacer otras cosas. Aunque esto sea un problema europeo, sin duda, porque tenemos un nuevo problema en las fronteras Schengen, es también un problema geopolítico. Miguel Ángel, eso está bien con Marruecos, que efectivamente lo hace, pero no con Argelia. Con Argelia lo que está pasando es culpa exclusiva del gobierno de España. Sí. Porque Argelia era un país que estaba colaborando para controlar la inmigración. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos lo que hacemos con Marruecos, claro, Argelia dice así, hasta aquí hemos llegado. Y tenemos aún las fronteras cerradas. Y Argelia era un país que impedía esas llegadas masivas. Desde entonces ya no. No, pero que si te doy la razón, pero incluso en el caso de Marruecos sigue siendo responsabilidad nuestra, porque lo que no puedes es esperar que un gobierno extranjero o el resto de países del mundo te resuelvan los problemas. Si Marruecos hace, evidentemente, Marruecos hace lo que le conviene a Marruecos. O sea, que hasta cierto punto, o sea, digo que lo identifiquemos, pero no le echo la culpa, ay, qué malo Marruecos que hace lo que le beneficia a Marruecos. No, puesto que Marruecos hace lo que le beneficia a Marruecos, lo normal sería tener un gobierno español que España hiciera lo que le beneficia. No lo que le beneficia a Marruecos. No que le beneficia a Marruecos también. Es donde estamos. Pero lo que dice Miguel Ángel es verdad. Marruecos en política exterior es un país muy serio. Y es un país agresivo. Y es un país agresivo. Y un país con una mentalidad a largo plazo. Y con unas élites muy bien formadas. Por cierto, en Francia la mayoría. El tema de que no hay una definición clara del interés nacional y como no hay un interés nacional definido, pues entonces no se sabe qué papel juega la política exterior de España en la consecución de ese interés nacional, que por cierto le acaba de dar una idea a Pedro Sánchez, porque con las buenas relaciones que tiene con Mohamed, le dice, mira, mándame ahí 5 tíos para las chafarinas o para perejil otra vez, y se monta un pollo y todo el mundo va a salir a aplaudirlo y van a decir que es un gran estadista, y al otro día se van los 5 tíos de regreso para Marruecos. Algo que dijo Jorge sobre que hay responsabilidad política. ¿Sabes qué es el problema? Que yo veo esas sesiones, ¿cómo es que se llaman? Comisiones de investigación, que no son más que show propagandísticos para que Leire Díez diga que es periodista de investigación, pero nunca ha publicado una investigación, que pretenden establecer responsabilidades políticas y no llega a ningún lado. Y el problema es ese, que las administraciones a lo sumo le imputarán responsabilidades políticas y no penales. Porque aquí nadie es responsable de nada. Yo me refería exactamente a la responsabilidad política de todas las políticas que han aplicado los gobiernos de los últimos 20, 30 años, que han favorecido esta inmigración ilegal y han favorecido además pues tener unas leyes y un sistema pues que favorece al delincuente. Yo lo que estoy diciendo es que si este señor, como se ha demostrado, tiene que por cierto, no sé qué están esperando a calcular si es mayor o menor de edad, si el tío tiene 4 años viajando por Europa, que llegó a los 10. Sí, señor, como Marco en el... Sí, exacto. Se fue como Marco a buscar a la mamá de los Apeninos a los Andes. Ya sabemos que el 80, el 90% de los que se definen como menas son adultos. Con este documento que se ha publicado, ¿quiénes son los organismos? Desde el centro de MENA, pasando por la comunidad autónoma, y tiene que ser responsable alguien. Y ahí entramos en la cuestión de las responsabilidades administrativas, porque al final es así, pero es que el sistema está montado así. Lo lógico, vamos a ver, en otro momento probablemente habrías podido coger al responsable concreto de que este hombre anduviera por aquí y echarlo al pilón, como se había hecho tradicionalmente en nuestro país. En los pueblos. Pero, en fin. ¿Qué tiempos? A la borroca. Vámonos, ¿verdad? Vámonos a la borroca. A la publi primero, porque como esto hay que debatirlo largo, porque tenemos... Ahora vamos a la parte española del conflicto que nos han montado, porque nos lo han montado aquí. Y es un conflicto que hay que leer en clave completamente interna. En particular, muy preocupante, muy alarmante, el recurso deliberado a la violencia, de momento vicaria, por parte del gobierno. Después, la manipulación en torno a lo que ocurrió, las mentiras que han contado y que sigue contando el Ministerio del Interior, contradiciendo fuentes policiales que son mucho más de fiar, que quiere usted que le diga.
Y luego otras variantes más folclóricas, como por ejemplo lo de Eurovisión, ¿no? Yo es que no sé si usted sigue Eurovisión, yo soy de los que no, pero sé que hay mucha gente que lo sigue con ahínco, en fin. Bueno, todo eso después de la publi y más cosas. 23:12, 22:12 en Canarias. Vamos al asunto que más nos afecta y que es más alarmante, que es la voluntad deliberada del Gobierno y sus infinitas terminales, así mediáticas como económicas, etcétera, de plantear un conflicto, incluso violento, para mantenerse en el poder. Lo que hemos sabido hoy, lo contó El Mundo, otros medios, por cierto, han abundado en ello también, es lo que los policías han contado. Y lo que los policías han contado... Pues lo que los policías han contado básicamente es lo siguiente. Bueno, vamos a ver, es esto. La policía identificó a 9 condenados por kale borroka en Callao y a varios yihadistas durante el tumulto de la Vuelta. Es la información del Mundo. Hay más. Ha identificado los autobuses procedentes del País Vasco en los que llegaron a Madrid. Ha identificado los grupos a los que pertenecían esos yihadistas, generalmente vinculados a las asociaciones de apoyo a Hamás. Claro, esto contrasta violentamente con lo que el Gobierno ha dicho, por ejemplo, por boca de la inmarcesible Pilar Alegría esta mañana. Pero es que desde el primer momento, lo hemos visto en todas las comunidades autónomas por las que ha ido transcurriendo esta vuelta, ha habido manifestaciones pacíficas de un número muy importante de ciudadanos que han trasladado un clamor y una posición clara frente a lo que está sucediendo en Gaza. Y seguramente, como le decía anteriormente, aquí ha faltado también un posicionamiento claro de la UCI. Oiga, pero ¿cómo entienden? Ya no personas, entiéndanme, por favor, lo que les voy a decir. Ya no estamos hablando de personas que puedan entender quién o no tiene las responsabilidades o las competencias, pero ¿cómo se explica o cómo le explicamos a cualquier oyente que hoy, en la Vuelta o mañana en la Euroliga, no habrá ningún club, no habrá ningún equipo de Rusia participando por motivos claros y, sin embargo, no pasa lo mismo con los clubes y con los equipos israelíes? Bueno, el discurso oficial, demasiados segundos hemos dado a esta buena mujer. Bueno, a esta mujer. El relato es ese, es decir, la sociedad española se moviliza pacíficamente por una causa justa frente a la oposición, que es muy mala, porque no se moviliza tan bien. Bueno, la sociedad civil pacífica. Pedro Sánchez insistía también en este asunto de las manifestaciones pacíficas de la sociedad civil. Lo escuchamos. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. Olvídese usted de la cuestión del planteamiento de excluir a Israel. Pongamos el acento en lo otro. Además, pongamos el acento como lo pone él. ¿Cómo lo pone él? No es que se haya comido un sapo, es que habla así cuando miente más. Y está actuando, está fingiendo, claro. La sociedad civil pacífica de la que habla Pedro Sánchez es la que reflejan estas imágenes de Madrid el domingo, que las podemos ver, ¿verdad? ¿Vamos a ellas? Venga. Venga, avanzamos. Fuera, Salva. Sí. Hay imágenes mucho más fuertes. Imagino que hemos cogido estas pues para no herir la sensibilidad del espectador, pero todos hemos visto las demás.
agrediendo a los policías. Y ahora le cuento lo siguiente. La delegación del gobierno decide poner un contingente de solo 1.500 agentes en la calle. 1.500 es lo que se pone para un partido de fútbol convencional. A esos 1.500 durante 2 horas no se les provee de material. Quien lo manda es un señor que traen de Barcelona, Jaguar se llama. Bueno, el de aquí se llama Puma, creo. En fin, un lindo gatito, como va. Bien. Cuando piden protecciones les dicen que no. Cuando piden hacer uso de las pelotas de goma cuando les están atacando les dicen que no. Cuando empiezan a replegarse hacia Atocha y piden protección les dicen que no. La policía denunció al delegado del gobierno en Madrid, claro. Cuando piden poner vallas típicas de antidisturbios, así en triángulo, en fin, una formación de cuña muy elemental, no las hay, vallas laterales que pueden utilizar los manifestantes para lanzárselas a la policía, como hicieron, aunque la SER dijo, que luego rectificó, que había sido al revés. Bueno, lo que todo el mundo ha visto. Por cierto, a ver si mejoramos la reserva de imágenes, porque aquí esto parece una romería y no hubo nada de eso, claro, en fin. Bueno, la denuncia del Mundo, verificada por otras muchas fuentes policiales, es muy clara. ¿Qué ha dicho el Ministerio del Interior? Pues lo que dice Marlaska. Se detectó a condenados por kale borroka el domingo en la vuelta, ministro. Pues ya sabéis que no hay ninguno, ¿vale? Porque yo la orden de que no actuaran los policías de la vuelta, como ellos han manifestado. Es la versión oficial. Patxi López, que lo dice como nadie, porque le pone una convicción. O sea, otra cosa no. De hecho, no. Pero convicción, Patxi López. Mira, yo no me voy a hacer eco de ningún bulo, porque la propia policía ha desmentido categóricamente que los detenidos pertenecieran a ninguna kale borroka que afortunadamente desapareció de nuestro país hace muchos años, ni a ningún movimiento yihadista. Lo ha dicho la policía. Claro, de los que pusieron en pista lo del 11M fue ETA, ahora es las protestas contra Gaza son la kale borroka y los yihadistas. No menciones ciertas cosas que te salen granos en la lengua, Pachi. Claro. Y luego te pasas la vida en el estomatólogo. En fin. Bueno, ¿a quién va usted a creer? ¿A los policías que se lo cuentan a la prensa o al señor del bulo del culo y al que hará y dirá cosas que no serán en la sangre? Pues puede usted elegir. Si usted quiere creer a Marlaska y a Pachi, pues allá usted. Bueno, ya he contado. Yo quiero arrancar acá porque este tipo de conductas eran muy propias de lo que se conoció en Venezuela como círculos bolivarianos, que rompían donde llegaban y los preparan y los mantienen, o sea, y el trabajo de ellos es eso. Entonces, eso por un lado. Yo le tomaría la palabra a Pedro Sánchez, si esa es su versión de movilización pacífica de la sociedad civil ante las injusticias, pues tendríamos un rosario de injusticias por las cuales movilizarnos de esa manera. Es que... Y finalmente, además de que Patxi López se tiró tengo tiempo que no uso esa expresión acá, o sea, la máxima expresión del jalabolismo, le dice a Pedro Sánchez y seguirlo usted hasta la victoria, o sea, le faltó decir hasta la victoria siempre, comandante. Hasta la victoria siempre, claro. ¿Verdad? Que te deben salir granos en la lengua, pero no de lo que dices, sino de lo que lames, sin vergüenza. Bueno, este señor y el señor Marlaska son una evidencia del tipo de personajes que rodean al gobierno de Pedro Sánchez, que son unos absolutos lameculos, jalabolas, le llamamos nosotros en Venezuela, pero es que no es que son ineficientes, es que él necesita que sean así porque le son funcionales al proyecto que él está desarrollando. Jorge. A ver, lo que ocurrió el domingo es de una gravedad extrema. Evidentemente, Pedro Sánchez va a hacer lo que sea para evitar que se siga hablando, incluso para que los procedimientos sigan adelante con la inmensa corrupción que le rodea. Pero digo que es de una gravedad extrema porque vimos al delegado del gobierno haciendo de portavoz de los terroristas callejeros. El delegado del gobierno,
haciendo de portavoz de los terroristas callejeros. Evidentemente, miente Pachi López, miente Marlaska, por supuesto que habían yihadistas y habían elementos del entorno de ETA. Un entorno de ETA que es el que está sosteniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, que esté sucediendo esto es de una gravedad extrema, ya no solo por la prueba en sí, que se tenga que cancelar la última etapa de la Vuelta a España. Por cierto, hemos dado un ejemplo fabuloso para el resto de grupos extremistas del resto de Europa que cuando quieran liar la parda con el tema palestino o con cualquier otro tema, ya saben cómo tienen que hacerlo. Esto es lo que estamos nosotros exportando al resto de Europa. Y es lo que este gobierno coge como hilo conductor para decir, bueno, como esto nos va muy bien, ahora está hablando todo el mundo de lo que ha pasado, pues ahora vamos a decir que se suspendan también los mundiales de fútbol, que nadie vaya a Eurovisión. Es decir, va a estirar el chicle hasta el final. Va a seguir diciendo que son protestas pacíficas cuando es el propio gobierno el que está haciendo de portavoz y motivando y haciendo lo posible para que esto se lleve a cabo. Hay que recordar que hay 22 policías heridos. Y a continuación sale el presidente del gobierno diciendo que son manifestaciones pacíficas. Es que no se puede tener la cara más dura. No se conoce un presidente del gobierno que sea mayor sinvergüenza que Pedro Sánchez. Yo entiendo que por unanimidad los sindicatos policiales hayan protestado y hayan dicho públicamente que esto es una auténtica vergüenza. Las imágenes son terribles. Aquí habéis puesto algunas, pero hay imágenes terribles. Peores, imágenes mucho peores. Entonces, nos demos cuenta de la extrema gravedad que este gobierno es capaz de utilizar, el propio gobierno, los delegados del gobierno, hacerse portavoces del terrorismo callejero con tal de, por una parte, por supuesto, alentar la violencia, porque la izquierda no tiene otra que la violencia, y desgraciadamente lo estamos viendo en todo el mundo con los múltiples asesinatos que se están produciendo, aquellos que critican abiertamente la destrucción que supone la izquierda cuando gobierna, y este gobierno hará lo posible para seguir en esa línea y, por supuesto, cuando más acorralado esté con todos sus asuntos de corrupción, más va a alentar toda la violencia posible callejera y en todas partes, porque estamos en un gobierno que no durará en alentar la violencia contra los ciudadanos, contra España, porque Pedro Sánchez ya va contra España, va contra el pueblo español. Se ha dado cuenta, Pedro Sánchez, que cuando va a Paiporta tiene que salir corriendo, cuando sale a algún acto o va a un bar, la gente la abuchea. Entonces, odia a España Pedro Sánchez. Y por eso no dudará en recurrir a la violencia, como ya está haciendo, y lo hemos visto el domingo pasado. Hay que decir, a propósito de los heridos, que Compromís se ha apresurado a exigir los partes de lesiones. De que a ver qué es eso de que hay heridos, que lo queremos ver. No, Compromís. Que fueron con el tobillo roto desde la casa. Eso, hasta eso yo quería decir, dice la ministra portavoz que ha habido manifestaciones pacíficas al inicio de la vuelta, y es verdad. Al inicio de la vuelta la cosa estaba más o menos controlada. ¿Cuándo se empieza a descontrolar? Cuando el gobierno ve el nicho y empieza a alentar las manifestaciones, y no solo a alentar, sino a decir que efectivamente corten la carrera. O sea, cuando ve la propaganda que tiene por ahí y aprovecha esa oportunidad el gobierno, y es cuando se empiezan a producir todos los excesos que hemos visto, sobre todo a partir de una etapa clave que cambió el desarrollo de la vuelta, que fue Bilbao. En Bilbao es cuando empezó todo. Qué casualidad que en Bilbao empezase todo. ¿Por qué? Porque ahí tenían a los secuaces y a los miembros del gobierno, y que estaban presentes lo mejor de cada casa. Yo no he visto en el ámbito europeo un presidente del gobierno tan irresponsable como este. O sea, lo que hizo el otro día en Málaga por la mañana es de una irresponsabilidad. Por supuesto, luego el delegado del gobierno, lacayo suyo, monta un operativo para dejar a la policía indefensa, a los ciudadanos, porque no solo estaban los de las banderas palestinas esa tarde en Madrid, había un montón de ciudadanos que querían ver la llegada de la Vuelta Ciclista a España, como todos los años. Hubo familias corriendo, niños corriendo y llorando. O sea, la policía la deja al pie de los caballos, al pie de los manifestantes. A las familias lo mismo, y a los propios ciclistas. Es un auténtico milagro que no haya pasado absolutamente nada, porque hubo manifestantes que empujaron a los ciclistas y tuvieron que hacerse paso. Pero esto nunca sale bien.
Quiero decir, y con esto voy a acabar, nunca sale bien y no le va a salir bien, igual, porque se les ve la careta, es que al final van a incurrir en una serie de contradicciones. Hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros ya no han aprobado ninguna de las medidas que anunció el lunes pasado, porque no pueden, si es que no pueden hacerlo, si esto les va a superar, y además no saben con lo que se están enfrentando, porque claro, el poderío que tiene Israel y de determinadas empresas, si es que todas las grandes empresas del mundo tienen capital israelí, y entonces va a ser muy complicado que esto les salga bien. No les ha salido bien lo de Franco y no les va a salir bien esto, porque van a incurrir en sus propias contradicciones. Lo único que es una patada adelante, una cortina de humo para que no se hable de que, por ejemplo, su hermano, como salió en el debate ayer, vivía en la Moncloa de manera clandestina. O lo que dice el fiscal sobre Santos Cerdán, que a lo que vamos a ir enseguida, después de la publicidad. Doy la palabra enseguida a Miguel Ángel Quintana Paz, que sobre esto aún no ha dicho nada. Pero antes vamos a ver lo de Eurovisión, ¿vale? Y así vamos enlazando una cosa con la otra, porque todo tiene que ver. Entre tanto, les recomiendo mi artículo de hoy en Gaceta, que va precisamente sobre estas manifestaciones como contrafuegos, que es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, Eurovisión. ¿Qué ha dicho hoy el expresidente? ¿O es arcipreste o cómo se llama ahora? Bueno, ¿Televisión Española? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Comisario o director. O el no sé si lo han hecho arzobispo ya o algo. Bueno, comisario. De TV, el comisario de TV. El comisario. El capitoste de Gerifalte, el no sé qué, de Televisión Española, que ha dicho esto. Un festival en el que viene participando Israel de manera regular, pero los acontecimientos y el genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos consideramos que no nos permite, como digo, mirar para otro lado, plantear que lo que estamos es simplemente ante un festival de canciones que no tiene ninguna consideración política. Eso no es así. Todos sabemos que el Festival de Eurovisión tiene muchísimas consideraciones políticas. El gobierno de Israel también lo sabe y por eso lo utiliza a nivel internacional, y en este momento consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer... Yo no dudo de la sinceridad de este caballero, pero yo lo conozco. Entonces puedo asegurarle que su compromiso con la causa gazatí es semejante al mío con la causa del Fútbol Club Barcelona. Bueno, ¿qué ha contestado Vox, por cierto, Pepa Millán? Esto. Ni la música ni el deporte tienen nada que ver, afortunadamente, con la política. Ojalá la política aprendiera más del deporte y de los valores del deporte, del sacrificio, de la entrega y el servicio, que es lo que tendría que hacer este gobierno. Pero más allá de eso, es que es todo humo. Es que no podemos entrar al trapo de Sánchez, porque Sánchez está utilizando esto como una cortina de humo y utiliza a las víctimas de Gaza como escudos humanos para no hablar de su corrupción. No cabe más necedad y no vamos a participar del desvío del foco mediático que pretende Sánchez para que no se hable de que el otro día nos enteramos de que el hermano del presidente del gobierno vivía oculto, escondido en la Moncloa, fingiendo pagar impuestos cuando lo estaba haciendo en Portugal. Eso es lo que estaba haciendo el hermano de Sánchez. Bueno, Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, bueno, sobre el asunto previo, simplemente conectar dos de las noticias de la semana pasada. En la noticia de la muerte de Charlie Kirk se nos comunicó por parte del gobierno y de sus terminales y de la izquierda española que en el caso de que cualquiera de nosotros se nos agrediera o incluso se nos asesinara, se iba a dar todo tipo de explicaciones, todo tipo de justificaciones, todo tipo de excusas al asesino. En el domingo lo que se nos mostró es que en el caso de que un movimiento callejero fuera por nosotros, se iba a dar todo tipo de facilidades a ese movimiento callejero. Se nos deja, en un caso argumentalmente, con las palabras, en el otro caso físicamente, con la policía no protegiendo, se nos transmite un mensaje terrible a todos aquellos que hacemos oposición al gobierno sobre dónde va a estar este gobierno. Eso creo que es lo más terrorífico, en el fondo, si lo pensamos, de lo que pasó la semana pasada. A mí, no sé si es porque volvíamos de las vacaciones y uno vino muy tranquilito, pero desde luego me ha dejado muy marcado para el resto de los meses, y en Estados Unidos veo que el sentimiento de mucha gente es el mismo. ¿Sí? El sentimiento de que las cosas no van a ser iguales. Esto es un antes y un después. Aquí, como la izquierda aquí copia todo del americano, pues creo que no es exagerado trazar la extrapolación.
Y bueno, sobre esta cuestión estábamos comentando, ¿no? Mientras que salían las imágenes. El director general de Radio y Televisión Española, este que he hablado, es un señor que viene de ser también el director de 13TV. La televisión de los obispos, por eso creí que bromeabas sobre el arciprestazgo o el arzobispado que pudiera tener. Luego ha pasado por Telemadrid, efectivamente, y finalmente ha recalado en Radio y Televisión Española, donde está ejerciendo de una manera ya absolutamente desacomplejada de censor cultural. Yo no veo la tele, pero veo redes sociales donde se refleja la tele. Hace unos días hubo una película de estas de los años 50, 60 española en Radio y Televisión Española y me encuentro con que la imagen es la secuencia de la película y mientras que está pasando la película, un letrerito por debajo que ha metido Radio y Televisión Española, en el cual está advirtiendo que el lenguaje que se utiliza es demasiado sexista, pero que pertenece a una época oscura de España, que eso ya no debe... Sí. Hemos llegado a eso. Hemos llegado a eso. O sea, te van poniendo subtítulos para que tú pienses sobre lo que pasa en la tele de manera correcta. Sí, pero bueno, lo hemos visto. Esto es un señor que está convencido... Esto es en 1984. Es un señor... Bueno, en 1984 más sutiles a veces que esto. El libro de Orwell, cuando ya habla de... Es burdo. De que salen unas imágenes y se explica al ciudadano el teleprompter lo que tiene que ser. O sea, allí es el minuto de odio. Sí, estamos en eso. Aquí es la aclaracioncita de cómo tienes tú que pensar y cómo tienes que separarte. Bueno, pero eso es lo que ha salido diciendo. Ha dicho, esto siempre ha sido político. O sea, alguien podría pensar, un festival de la canción, es verdad que son países, pero a lo mejor lo fundamental es la canción. No, esto es meramente política. Ya nos ha dicho a todos cómo lo tenemos que entender, que es política y que por lo tanto vamos a hacer política. ¿Y qué política vamos a hacer? La del gobierno. Esto es lo que ha dicho. En una televisión que no paga solo el gobierno, ni los que votan al gobierno, la pagamos todos. Entonces, es absolutamente intolerable. O sea, que con todo nuestro dinero haya un señor que cree que su función en la vida es aleccionarnos en las películas, es aleccionarnos en Eurovisión, es aleccionarnos... Bueno, el otro día pusieron otra película también, el maestro que mostró el mar o algo así. Es una película super cursi. Sí. Es de lo más, y es mala, pero previamente este señor en redes sociales nos explicó que en estos momentos de amenaza de ultraderecha en todo el mundo y también en España, que se ponía esta película especialmente con la voluntad de combatirla. Esto es así, sí. Creo que estaba hablando de vosotros, de hecho. Sí, seguro. Cuando hablaba de la ultraderecha. Pero y películas como Rambo es imposible ya que salgan, ¿no? Sí, con el letrerito. Con el letrerito debajo. Esta violencia que ejerce de una manera patriótica no debe de jamás ejercerse. Pero no solo las películas, pero tú has visto la parrilla de televisión española con todos los programas, el Malas Lenguas, La Revuelta, no sé, con los contratos que tienen. Efectivamente, ha dado contratos millonarios a todos sus propagandistas para que tengan... Sí, o sea, es un auténtico desparpajo absoluto. Bueno, pues que nos da una situación también a veces, es muy divertido que discutamos entre nosotros, obviamente sería muy aburrido que estuviéramos de acuerdo en todo, es bueno tener discrepancias, somos plurales a diferencia de ellos, somos libres a diferencia de ellos, pero que estas pequeñas disensiones no nos hagan olvidar que lo que tenemos enfrente es brutalmente totalitario, totalmente. Con una falta de complejos absoluto, y que encuentran alianzas en los sitios más insospechados. Insisto, este señor viene de Telemadrid, no viene de TV3. De 13TV. Y este señor viene de las dos, es que viene de las dos, viene de 13TV, es decir, gente con esta mentalidad es la que ha considerado los obispos que era la que tenía que dirigir su televisión. Y gente con esta mentalidad es la que ha considerado Ayuso que tenía que dirigir su televisión. Es verdad que no estaba absolutamente tan desinhibido como ahora, obviamente, pero obviamente algo de esto ya tendría, y algo de esto. Entonces, que tengamos en cuenta lo que tenemos enfrente. Lo que pasa es que ellos en realidad lo que termina ocurriendo es que se parecen mucho y entonces y por otro lado la mentalidad del tipo es lo suficientemente voluble. ¿La qué? La mentalidad del tipo... ¿La qué? Bueno, lo que... No hay. No, bueno, él es lo suficientemente... Bueno, mentalidad de menta. Poleo menta. Él es lo suficientemente voluble como para moverle el rabo al amo que tenga en ese momento. Este no es voluble, este hombre tiene un proyecto. Este hombre sabe lo que él cree. Es verdad que vendría aquí y le masacraríamos con argumentos, pero él tiene una idea de lo que es el bien. Él tiene una idea de lo que es lo bueno. Él la tiene, además, ya te digo, no deja de mostrarla. Y le he visto en entrevistas, es que me parece un personaje realmente peculiar. Y él tiene una idea clara de cuál es el bien. Y el bien, por cierto, es muy fácil de definir.
El no a vosotros. Hombre, todo lo que sea no Vox es bueno. Sí, claro. Sí, y no va más allá. O sea, es muy ridículo, pero lo tiene. Y él cree que su misión en la vida es, desde esa televisión, mostrar. Pero esto no surge de la noche a la mañana porque te han dado Radio Televisión Española. Por otra parte, te lo han dado porque algo te han visto antes. Bueno, yo no he visto... A lo mejor no te lo han visto profesionalmente, pero en los corrillos o en ciertas elecciones ocultas. Miguel Ángel... O sea, no menosprecimos a la izquierda, ¿verdad? Que cuando hacen las cosas, las hacen en estas cosas muy bien. Hombre, son maestros. Hay Menos en la navegación. Hay algún obispo que dice lo mismo. Menos en el arte de la navegación. Sí, es cierto. Menos ¿Dónde está la flotilla? Que sois la amenaza. O sea, el país del descubrimiento de América, del tornaviaje de Urdaneta, de la vuelta de Magallanes y Elcano, de tantas expediciones gloriosas. ¿Dónde está la flotilla? A ver. Es impresionante lo de la flotilla de Ada Colau. Dios no la llamó. ¿Se acuerda usted de aquello que decíamos en la vieja corona de Aragón? Que ningún pez se atreve a asomar el lomo en el Mediterráneo si no lleva impreso en el lomo las barras de Aragón. Pues Aragón unos pelendengue, porque madre mía, qué desastre. Bueno, Jorge Campos trae información recientita. Y la verdad es que, mire, dentro de toda esta tragedia, creo que vale la pena contarla, porque empieza a hablar por esa boca. Yo si fuera Óscar Puente, temería que Jorge Campos me quitase el puesto de ministro de Fomento, que tiene aplicaciones para seguir barcos, aviones, y ya lo de los trenes, si tienes una para última hora de la flotilla redentora. A ver, la flotilla de la marihuana en estos momentos está pasando por el estrecho de Sicilia. Ha salido de Túnez no hace mucho. Hay que recordar que se habían propuesto salir de Túnez. ¿Cómo está la mar? El sábado pasado. Se habían propuesto salir de Túnez el sábado pasado. Estamos a martes y han salido hace nada. Es una flotilla que salió... Es que hay que decirlo, hay varios datos para que la gente sepa que esta flotilla humanitaria es una flotilla de turismo y de juerga por el Mediterráneo. Todo esto que están anunciando, que son grandes luchadores por la humanidad, es todo falso. Son un atajo de sinvergüenzas que se lo están pasando pipa por el mar. Y bueno, de hecho cogen tantos colocones que ya sabéis lo que pasó el otro día, tiraron una bengala, se les cayó encima y ahora dicen que es un dron. Pero bueno, para que la gente lo sepa, según se anunció en Televisión Española el 31 de agosto a las 4:04 de la tarde, salieron del puerto de Barcelona una flotilla de la cual ya solo quedan 21 barcos. Ellos decían que habían entre 30 y 50, tampoco se ponen de acuerdo los propios medios. Entre 30 y 50. Entre 30 y 50 barcos que no se ponen de acuerdo ni ellos mismos, ni los medios que le están apoyando. En estos momentos quedan 21 y además han tardado 12 días en hacer el Barcelona-Bizerta, allí en Túnez, donde está Bizerta, cuando, por ejemplo, en un velero en 3 días se hace. Pero recordemos que encontraron mala mar, se volvieron otra vez, después hicieron una paradita en Mahón, donde montaron una juerga divertida. Un barco de ellos, a parecer, dijo que eso de ir hasta Túnez le daba lo mismo, y se quedó por la costa sur de Mallorca, y el resto siguió hasta Túnez. Como he dicho antes, el sábado tenían previsto salir de Túnez para irse a Gaza, y pretendían hacerlo de una sola tirada. Una sola singladura. Una singladura de 1.400 millas. Hay que recordar que son embarcaciones de recreo, es bastante irresponsable. Como sabrás, en estas embarcaciones de recreo lo suyo es hacer con mucho 25 millas, no mucho, pero 1.400 de tirón no se lo creen ni ellos. Y encima anuncian que llevan, y lo han anunciado ellos mismos, 600 toneladas de ayuda humanitaria. Bueno, esta es otra falsedad, igual que los 30, 50 barcos, también dicen que van 1.000 personas, 700, ¿qué digo? Bueno, pues 600 toneladas de ayuda humanitaria. Bien, 600 toneladas de ayuda humanitaria en 21 barcos, que son los que quedan de la famosa flotilla, son 28,57 toneladas por barco. 28,57 toneladas por barco. Yo quiero recordar que un barco de vela de unos 12 metros, que ya es un buen barco, podría transportar como mucho 2 toneladas. Un barco. Bien, es lo que más hay en esa flotilla de esos 21 barcos que quedan. De hecho, el más grande que tienen, que es uno de 22 metros, que es el Adara, pero que tiene una flotación de 18 metros, como mucho podría llevar pues más o menos unas 5 toneladas. Es decir, es imposible que lleven 600 toneladas de ayuda humanitaria. También es mentira. Si a esto le añadimos que el barco donde va Greta y sus gretinos es un velero precioso, de lujo, clásico, o que el barco de Ada Colau, el Alma,
precisamente es un barco que se alquila a 6.000 euros. Diarios. Sí, sí. Por cierto, un barco que fue interceptado por narcotráfico en el 2018 en aguas de Baleares. Es el mismo barco, el que va a Ada Colau. Bueno, pues si juntamos todo esto nos damos cuenta que es mentira las toneladas de ayuda humanitaria, que esta flotilla es una flotilla de juerga y turismo por el mar Mediterráneo, que de los no sé cuántos barcos que ni ellos se ponen de acuerdo ya solo quedan 21. Es decir, es la tomadura de pelo y es pues una propaganda más de toda esta gente que está utilizando todo esto para después seguramente no llegarán ni a Gaza. Y para que la gente sepa. Si lo de Gaza no fuese suficientemente serio lo que está pasando allí, esto es de cachondeo. Y si la próxima vez, si quieren un marino, que busquen a Pedrosa. Es como esos pronósticos del tiempo de que temperatura entre 10 y 30 grados, nubosidad variable, probables precipitaciones. Así la pegas porque la pegas. Claro. Yo lo que quiero es cortarme el pelo como Greta Thunberg. Yo no puedo. Pero Jorge Campos sí podría. Mira. Igual aquí hacemos un, en fin. Bueno, señores, a la publi vamos a hablar, vamos a acabar el programa con la cuestión clave al final. La cuestión clave al final es que tenemos el gobierno más corrupto desde que recuerdan los anales. Y hay que leer lo que le cuenta la Fiscalía Anticorrupción al juez. Este es Puente, ¿verdad? Para que no saque de la cárcel a Santos Cerdán. Porque le hace un traje que si estuviéramos en otros tiempos sería un traje a rayas. La Comunidad de Madrid trabaja para que todos sus pueblos sigan teniendo futuro. Con el programa Pueblos con Vida ya apoyan a más de 600.000 madrileños en 143 municipios de menos de 20.000 habitantes y han cumplido el 92% de las medidas previstas. Ayudan a abrir comercios, bares y farmacias en pueblos pequeños y ofrecen deducciones fiscales a jóvenes menores de 35 años que quieran vivir en municipios de menos de 2.500 habitantes. También mejoran cascos históricos, llevan oficinas móviles para hacer trámites sin desplazarse y con el programa Cuídame apoyan a los mayores para que puedan seguir viviendo en sus pueblos, porque la Comunidad de Madrid también late en sus pueblos con vida. 23:47, casi 48, 23 en Canarias. Nos vamos a ver lo del fiscal. Es que hay documentos que la verdad basta leerlos para entender lo que está pasando. Usted sabe que Santos Cerdán quería salir de la cárcel, es lógico, está dentro. Bueno, y el fiscal anticorrupción, Luzón, le explica al juez lo que piensa él acerca de esa puesta en libertad. Bueno, solo parte de lo que dice Marina Neila. Santos Cerdán seguirá en prisión. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el ex número 3 del PSOE quede en libertad y ha solicitado al Tribunal Supremo que mantenga la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado mes de junio. Desde entonces, Cerdán ha solicitado su excarcelación en 3 ocasiones. En un escrito remitido al tribunal, el fiscal jefe anticorrupción reprocha las impertinentes consideraciones políticas del investigado, que según sostiene solo pretenden sembrar dudas sobre una investigación que califica de modélica, a pesar de afectar a un político relevante. El fiscal también cuestiona a los abogados de Cerdán por intentar atribuir gratuitamente intenciones encubiertas a la Guardia Civil, a la propia Fiscalía y al magistrado instructor Leopoldo Puente. Se refiere a los últimos escritos de la defensa como de contenido parcialmente extrajurídico y denuncia que se utilicen para desacreditar la investigación. La Fiscalía rechaza tajantemente las afirmaciones de Cerdán, quien califica el caso Koldo como una especie de persecución política injusta. También critica los argumentos de su defensa, que intenta usar su condición de político para evitar que se le investigue por una presunta implicación en graves delitos de corrupción. El fiscal sostiene que Cerdán tenía un papel directivo en los delitos cometidos por la organización criminal y que su permanencia en prisión impide que pueda manipular pruebas o influir en testigos e investigados. La Fiscalía asegura que no tiene sentido que Cerdán siga insistiendo en salir de prisión, dado que la Sala de lo Penal ya avaló su situación, y además rechaza sus argumentos sobre las grabaciones de Koldo García, que fueron determinantes para su imputación. Considera que no existe ninguna duda sobre la autenticidad de estos audios, a los que ha considerado de alto contenido incriminatorio. Porque es que esa es la clave. O sea, es que me imagino que el término técnico es indicios. Sí.
Pero, sí, son indicios. Y llamar solo indicios pero a claro, eso. cuando él se defiende y el argumento de defensa que tiene es que él no se reconoce en las grabaciones, pues es un argumento de defensa bastante endeble, ¿no? Porque, pobre, como dice el fiscal en esta resolución, pues evidentemente queda bastante claro en las grabaciones que es él. Y luego, claro, es que le da un repaso brutal desde distintos puntos de vista. No venga usted aquí con consideraciones políticas, aquí no estamos hablando de temas políticos, aquí es una discusión jurídica. ¿Ha delinquido usted o no ha delinquido? Esto es lo que se está tratando aquí. Usted me dice que es un perseguido político, pues váyase a otras instancias, luego salga en Sálvame o donde quiera, pero aquí en su juicio, en un juicio justo, con todas las garantías procesales, etcétera, etcétera, lo que se dilucida es sobre cuestiones jurídicas, no sobre cuestiones políticas. Al final la espada de Damocles, o de Temístocles, que decía el otro, o de Demóstenes, que pende sobre... es esto, que pende sobre el gobierno, es decir, aquí hay tela. Hoy había novedades en Navarra sobre la famosa adjudicación de las obras y tal, ¿verdad? Chivite está... a los pies de los caballos, aquí nadie o de los burros. Se mueve de momento. Hombre, quedan todavía más información, más informes que parece ser que en las próximas semanas van a salir de la UCO, pero hombre, lo que hay ya es suficientemente grave y respetando siempre la presunción de inocencia, porque aquí estamos en la fase de instrucción y tendrá que pasar a juicio oral, etcétera, etcétera. Pero hombre, hay fumus y hay indicios muy graves y hechos delictivos muy importantes y que conllevan penas de cárcel largas. Pedro Miguel Ángel. A mí lo que me preocupa es que ellos siguen jugando y cada minuto corre a favor de ellos. O sea, si no hay un alud de cosas que vayan y que permitan construir un asedio y que de una u otra forma muevan a quienes lamentablemente son los que ostentan la mayoría de la oposición, ellos todavía tienen chance de seguir jugando. Cuando uno ve... ¿Tú crees, Sí. Yo lo que voy viendo es que... Tú sabes cuando juegas al mahjong, que yo soy un viciado absoluto de eso, y vas haciendo las combinaciones y te quedan 24 piezas y consigues meter 4 y ves que te queda que es cada vez más complicado y llega un momento en que directamente dices, se acabó. No, yo lo que voy viendo es que da igual, cada movimiento que hacen ellos, la realidad es más brutal cada vez. Sí. Pero esa realidad me da la impresión de que, o sea, ellos tienen, yo evalúo mucho lo que hacen sus voceros mediáticos. Y lo hacen con un morro, o sea, que saben que se sienten protegidos y así le tengan el video del tipo atrás cometiendo así, entregando el maletín. Ellos, eso es mentira, eso lo hizo la inteligencia artificial. Ellos, o sea, perdón, es que fue ellos avanzan. O sea, ellos nunca... La sortija letal de Pedrosa. Nunca se van cuando terminemos te echo un cuento. Nunca van a reconocerlo y siempre van a tener... Entonces, cuando tú ves después las sentencias suprajudiciales que dicta, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, o sea, ellos todavía tienen lo que los mexicanos llaman la lana y el garrote, ¿no? Que, bueno, los presupuestos no lo tienen, pero tienen la pasta y el BOE. Entonces, teniendo la lana y el garrote, ellos se sienten todavía con la fuerza para seguir jugando. No lo sé. Te pongo un ejemplo de por qué creo yo que están como en el mahjong cuando ya te quedan pocas piezas, ¿no? Antes de dar la palabra a Miguel Ángel. Lo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto a la intervención de Sánchez en el rescate de Air Europa. Una empresa que seguramente merecía un rescate. El problema no ha sido que la rescataron, el problema es cómo. Claro. Y esa variación de 400 a 475 millones de euros desde que se habla por primera vez hasta que el Gobierno lo aprueba. Yo no sé la Oficina de Conflictos de Interés si va a servir para algo, pero el hecho de que el TSJM fuerce a investigar a Pedro Sánchez por esto no significa que la Oficina de Conflictos le vaya yo sinceramente creo que no. La Oficina de Conflictos dirá, no hay conflicto alguno en Pedro Sánchez porque él es un hombre desinteresado. Da igual, lo que dice es que permanentemente aparecen
por todas partes, ¿verdad? De hecho, yo aquí tengo una Piezas duda de serie. jurídica. ¿Esta oficina, lo que emita, el informe que emita, es ya definitivo? No, luego se puede recurrir. Se puede ante los recurrir tribunales, y el recurso va a los tribunales, Sí, no a, sí, a no la a algo jurisdicción parecido. contenciosa administrativa, sí, pero la Oficina de Conflictos Jurisdiccionales, lo máximo que puede suceder es que te castigue 3 noches sin cenar, una cosa así. O sea, O sea, que casi convendría que no dijera... Eran las 5 y no había comido. Claro, son las 5 y no ha comido. O sea, que casi convendría que dijera que no hay conflicto para que pasara a otra instancia. No tiene por qué, porque las instancias están abiertas, una cosa no quita la otra. No quita que esté ahí para que pudiera ir por el otro lado. Vale. Sí, no sé, yo creo un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que mientras que tengan el poder, es esencial para ellos tener el poder, es su principal defensa en estos momentos, tener el poder, tener los recursos del poder. Eso está Entonces claro. todo este razonamiento que hacíamos... Quizá algunos, yo creo que no, pero a lo mejor es que me lo ha borrado la memoria. Al principio, cuando empezaban a salir este tipo de escándalos, es verdad que en el gobierno del 2018 pues pareció que empezaban así, ¿no? Porque salió una cosita del Ministerio de Cultura y dimitió. Salió otra cosita de otra ministra por ahí y dimitió. Sanidad, efectivamente. Claro, entonces parecía que sí que que la dimisión iba a ser un verbo que se conjugara. Y luego cuando las cosas empezaron a escalar y ya veíamos lo de la tesis de Sánchez, pues decíamos, pues a lo mejor esto también. Yo creo que, ya digo, creo que se me quitó pronto, pero hay mucha gente que todavía sigue diciendo, pero no dimite por esto, no dimite por esto. Claro que no va a dimitir. O sea, cuanto peor está su situación, ni dimitir, ni va a ir corriendo unas elecciones. Cuanto peor esté su situación, más se va a agarrar al poder. Sí, porque el poder y va a es ser el más único... peligroso. Claro, va a ser más obviamente, peligroso. va a agarrarse el poder para hacer cosas peores, correcta la matización. Cuanto peor esté su situación, más se va a agarrar al poder para hacer cosas peores, porque el poder es la única salvación que tiene. Pues nadie suelta el único flotador que le mantiene. Día a día veremos noticias cada vez más escandalosas sobre la inmensa corrupción que rodea a Pedro Sánchez, a su entorno familiar, a los ministros, al gobierno, a los cargos del partido. Día a día lo vamos a ver, pero Pedro Sánchez no dimitirá, ni convocará elecciones, ni nada por el estilo. Alentará la violencia, ahora que ve que le está yendo muy bien, y hará lo que sea, auténticas barbaridades. Y no parará jamás, no va a dejar el poder. Luego me seguís la rosa, a lo que he dicho, pero una final, que era mi por turno. supuesto, y aquí voy a hacer publicidad, por supuesto que no acabará bien, acabará mal, porque si hay alguien que está siguiendo el procedimiento y está presentando las querellas y está formulando acusaciones, es Vox, en solitario. Entonces, por supuesto que no acabará bien. Ahora, que mucho ojo, que no será fácil, que va a tardar. Su tiempo, y va a llevar su tiempo y cada vez va a ser más peligroso. De hecho, yo a este respecto quería daros una idea. Si este fomento de la violencia que hemos visto se produce también después de las elecciones, es decir, pierden las elecciones dentro de... Y igual que ha ocurrido con la vuelta, se fomenta y además la policía se abstiene. No, mira, Miguel Ángel, cuando pierda las elecciones será un bulto sospechoso y probablemente objeto de carne de banquillo. No, pero hasta que asuma el nuevo gobierno, hasta que el nuevo gobierno se implante, bueno, no sé. Esto es lo que pasó en febrero de la Segunda República, que antes de que cuando pierdes el poder... Yo voy a usar la metáfora del flotador. Esto queda grabado y ya veremos cuando sucede. Termina de explicar el razonamiento porque me parece que como no lo has explicado del todo, es decir, ¿tú crees que en todo caso esta gimnasia revolucionaria, verdad que diría García Oliver, en la que estamos ahora, va a intentar hacerse, claro, lo que digo tampoco es que no excluye que lo vayan a dejar para ese momento, va a utilizarse siempre que convenga y un momento en el que puede convenir es ese. Y no solo ese como momento extraordinario, sino como inicio de una nueva etapa en la cual, como ahora lo que gobierna es la ultraderecha, se va a utilizar sistemáticamente la violencia, pero no van a esperar a que el gobierno de ultraderecha llegue al poder. Van a empezar en el momento en el cual el que está en el poder todavía son ellos y pueden consentir que esa violencia sea más amenazante. Yo creo lo mismo. Nos quedan 2 minutos de programa. Pero por eso, si eso ocurre, lo que hay que hacer ahí es después emprender una acción judicial muy seria por prevaricación, por fomento del terrorismo callejero desde esas instancias. Es otra manera de pillar a los responsables, a un Pedro Sánchez, a un Marlaska, etcétera. O sea, ponerse luego serios. Yo voy a reafirmar mi teoría del orden y el caos con el ejemplo que acaba de poner Miguel Ángel del flotador. Cuando a uno le enseñan a rescatar gente en el mar y tú vas y haces las prácticas, la primera reacción de la persona es que cuando tú llegas te agarra y entonces es imposible sostenerla. Entonces a ti lo que te enseñan es que tú te tienes que hundir. Porque cuando tú te hundes, el otro te suelta. Entonces, si el poder es el flotador, ahí viene la teoría mía del orden y el caos.
el orden socialista o el orden que instauran es un orden caótico. Y la manera de sumergir ese orden para que ellos se suelten es generarle un caos aún mayor. Porque, en definitiva, quien genera el caos conduce al orden. El que genera el caos es el que verdaderamente conduce al orden. Mientras tanto, ellos van a seguir gobernando sobre el orden caótico que ellos han instaurado. Pero eso tardará. ¿La flotilla de la marihuana aún no habrá llegado? Es probable que logremos generar ese caos antes de que llegue la flotilla. Me parece que nos quedan 30 segundos del programa, está bien. Pues esto, en fin, daría mucho más de sí, porque hay mucho más de lo que hablar, pero el tiempo se termina. Antonio Alonso Timón, Pedro Luis Pedrosa, Miguel Ángel Quintana Paz, Jorge Campos, muchísimas gracias por este programa tan intenso. Y mañana más, que seguirá habiendo muchísimas cosas que contar. Mire, y a lo mejor hablamos de Aldama y sus fiestas y Marlaska, que estaba allí, decía que no lo conocía, estaba en la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más y Marlaska ni le cuento. Adiós, buenas noches.